dinero es una parte de nuestra vida, pero no lo es todo. Mirar hacia otro lado suele ser una excusa. Los ahorros son los ingresos menos ego. Donde gastas, pones tu prioridad. ¿Cómo tiene que empezar alguien para ahorrar algo? Lo primero es ver al banco como un amigo. Y luego es muy importante esa creencia de que el dinero es difícil, tiene un origen y hay que revisarla. Ojo, esa frase de alquilar es tirar el dinero, yo estoy parcialmente de acuerdo. Carlos Galán es una de las voces más lúcidas en educación financiera, autor de Independízate de Papá Estado, inventor de miles de personas que han transformado su vida. En esta entrevista te vas a entender cómo cambiar tu mentalidad para tomar el control de tu futuro. El primer piso es el más difícil. Otra cosa por la que recomiendo ver muchos pisos, si no has visto 20 antes, que no te vas a atrever. Muchas veces no tenemos esto en cuenta. Vas a ganar 500 euros la hora. ¿Qué deberían enseñarle los padres a los niños? Cosas básicas. La importancia de persona que más hipotecas ha llegado a tener 40 hipotecas. Empezó con 10.000 euros. Y me encuentro mucha gente que gracias a esto pues tienen como una nueva ilusión. Pero una persona que tenga 60 años, ¿merece la pena empezar a ahorrar ahora? Wow, esta no estaba prevista, Hago una buena cuenta si digo, hostia, cuando la palme, ese día tengo que tener 0 euros en la cuenta corriente. Realmente si lo pensamos bien, totalmente. O sea, el dinero debería servirnos para vivir experiencias y todo lo que sea acabar con más de 0 euros en la cuenta realmente es una ineficiencia. O sea, si lo pensamos de esa manera, a mí hubo un libro que precisamente es el de Morir con Cero, que después de muchos años pues obsesionándome con la búsqueda de esa libertad financiera, me rompió bastante los esquemas, porque este autor, que es un ingeniero, que es como muy matemático, muy eficiente, ¿no? Buscando siempre optimizar las cosas, y decía, ostras, es que si tú a lo largo de tu vida pues consigues ahorrar, por ejemplo, 300.000 euros y acabas tu vida con 300.000 euros y, por ejemplo, pues ganabas 30.000 euros al año de media, pues has desperdiciado 10 años de tu vida, has trabajado 10 años de más. Y, ostras, al principio me chocaba, pero luego decía, jolín, es que tiene sentido, el dinero no debería ser un fin, sino precisamente un medio para exprimir al máximo la vida. Entonces, bueno, es cierto que es un mensaje que choca, pero a mí personalmente me ayudó a no pensar únicamente en acumular dinero, sino también en disfrutarlo y en aprovecharlo ahora que estamos vivos, ¿no? Me vienen dos conceptos. Yo tenía razón en la carrera cuando sacaba un 6 y decía, hostia, me he pasado un punto, eso ya lo tengo claro. Y después hay otro concepto de un señor de un pueblo rural, de un municipio, que decía, el dinero tenía que ser como los tomates, que se pudriera y sería muy positivo. El dinero hay que moverlo. Total, sí. O sea, el dinero, todos sabemos que con el paso de la inflación, con el peso de la inflación, pues cada mes, cada día, cada año vale menos y por tanto, pues, oye, nos guste o no, manejamos dinero en cada instante de nuestra vida. A mí me hace gracia que hay gente que dice, no, el dinero no va conmigo, como si yo ya tengo mi trabajo, ya tengo mi historia y no tengo tiempo de dedicarme a mover mi dinero, a aprender sobre eso, y realmente nos guste o no, el dinero está en cada instante de nuestra vida y necesitamos aprender por lo menos lo mínimo para poder manejarlo y para que no pierda valor. Entonces, necesariamente, para mí lo inteligente es ir invirtiendo ese dinero y saber por lo menos lo mínimo. Otra cosa es que no te apasione, que no quieras estar todo el día pendiente de una pantalla, pero sí que necesitamos saber lo mínimo para que nos vaya bien con el dinero. Que cuando te viene gente y se acerca para decir, oye, échame una mano, Carlos, para entender esto en tus formaciones, en todo el material, libros que haces, ¿cuáles suelen ser las creencias principales con respecto al dinero con las que te viene de serie la gente? Es decir, hostia, lo que comentabas ahora un poco, ¿cuáles son las principales creencias que vienen? Hay que ver en qué punto está cada uno, ¿no? Yo te diría que una creencia que inconscientemente tenemos la mayoría de nosotros, en España yo creo que especialmente, es, ya te digo, de forma inconsciente, que el dinero, pues de alguna manera es malo, o que el dinero, pues de alguna manera, quien lo tiene es porque pues ha hecho algo mal. Y, insisto, esto poca gente lo dice en voz alta, pero creo que inconscientemente lo tenemos bastante metido. Entonces yo creo que ahí cada uno tiene que trabajar en eso, de dónde le viene, pues también rememorar en su familia, en su infancia, qué mensajes había en torno al dinero. También es esa creencia de que el dinero es difícil, ganarlo, que cuesta sudor cada euro. Entonces, como toda creencia, pues tiene un origen y hay que revisarla. Hay que revisar de, oye, hasta qué punto esto viene de cómo he vivido yo, de mi infancia, de mi familia,
para revisarlo y que no nos lastre, ¿no? Luego, pues como te decía, también hay otra creencia, el que comentábamos, de esto no va conmigo, yo no necesito dinero para ser feliz, que, bueno, hasta cierto punto me parece bien no ligar nuestra valía o no ligar nuestra autoestima con el dinero. Es verdad que el dinero es una parte de nuestra vida, pero no lo es todo. Ahora bien, yo creo que mirar hacia otro lado suele ser una excusa para no enfrentarnos al problema y decir, oye, voy a tomar cartas en el asunto igual que lo tomo con el resto de facetas de mi vida. Igual que, oye, pues no puedo comer siempre lo que quiera porque no es sano, pues lo mismo con el dinero. Entonces yo creo que cada uno tiene que ver de qué pie cojea, porque también veo el otro problema. Quien tiene muy claro, está muy obsesionado con el dinero y precisamente pues solo busca acumular más. Y le vendría bien leer este libro de Morir con Cero que planteábamos. Entonces, yo creo que realmente cada uno ya sabe en qué punto está y ya sabe de qué picojea. Ahí su responsabilidad es ver qué hacer con esto. Hay quien quiere impresionar a otros, ¿no? Hay un libro muy bueno que es La psicología del dinero, de Morgan Housel, y este autor define, dice, normalmente pensamos que los ahorros son ingresos menos gastos. Yo ingreso, gasto y la diferencia es el dinero que tengo ahorrado. Y él lo define como, no, los ahorros son los ingresos menos ego. Entonces, cuanto menos ego tienes, más ahorras. Y cuanto más ego tienes, menos ahorras porque te gastas el dinero, la típica frase, ¿no? De estás comprando cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Sí, o sea, te iba a preguntar precisamente que estamos siempre un poco justificando nuestras circunstancias. Es decir, no, yo no tengo una relación con el dinero, tal, no me importa porque tampoco... Y estamos justificando otra cosa por debajo que no sabemos muy bien qué es. Y me interesaba mucho eso, es decir, tenemos una forma de ganar dinero y tienes una relación en la forma de ganar dinero, pero me parece muy... O sea, a lo mejor en España ponemos demasiado el foco en cómo ganar dinero, pero no tanto en cómo gastarlo. Es decir, lo que decías, y me parece que tiene una lucha mucho más humana el cómo gastas que el cómo ganas incluso, porque el cómo gastas tiene que ver con el ego. Y eso es jodido. Y cómo gastar bien que es un proceso, digamos, de conocerse a uno mismo. Para entender bien el dinero tienes que hacer un proceso también por dentro. Yo creo que sí. O sea, a mí me parece que cuando yo hago un presupuesto anual de, oye, yo hago un presupuesto de lo que me quiero gastar durante el año, porque creo que donde gastas realmente es donde pones tu prioridad y hacia dónde quieres que vaya tu vida. A veces incluso porque quiero gastar más en algo. Decir, ostras, pues yo tengo un presupuesto de deporte o de viajes o de regalos, pues porque quiero o de formación, porque quiero llevar mi vida hacia un sitio y necesariamente tengo que gastar tanto dinero como tiempo en eso. Entonces, para mí es bastante importante sentarnos a hacer eso, decir, oye, ¿dónde estoy gastando dinero? Porque hacia ahí es hacia dónde va mi vida. Y evidentemente ese proceso de introspección es muy importante. Decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Cómo soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque necesariamente ahí tienes que trazar un plan. Ya te digo, tanto en dinero como en tiempo. E ir revisándolo. Yo cada mes pues voy revisando desde hace muchos años pues lo que estoy ingresando y lo que estoy gastando, porque soy consciente de esto, de que al final es donde está mi prioridad. Entonces, sí, esto lo veo bastante importante. Esto, fíjate que en las empresas es bastante común. Es decir, vamos a hacer una estrategia, vamos a ver quiénes somos, hacemos la estrategia, hacemos las líneas de acción principales y lo dotamos de un presupuesto. Sin embargo, esto en nuestra vida no es una cosa que no es común. Es decir, oye, ¿cuáles son, dónde estoy, quién soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis valores, qué dedico el tiempo y dónde pongo presupuesto? Esto parece que lo obviamos. Pero si empezamos de cero, digamos, para una persona que nos esté escuchando y dices, joder, ni gano bien, ni gasto bien. Cuando te miras a un espejo y dices, algo está pasando. ¿Cómo tiene que empezar alguien a empezar a organizarse para ahorrar algo? Bueno, yo te diría que incluso antes de ahorrar hay que ver si tienes deudas. Vale, importante. Entonces, lo primero te diría, deudas. O sea, no puedes pensar en ahorrar si tienes deudas. Deudas te hablo de deudas malas, ¿eh?
Y no te hablo ya de la hipoteca de tu casa, porque si la tienes, eso es una deuda que es a largo plazo, debería estar a un tipo de interés más o menos razonable. Te hablo de deudas las peores que hay, ¿no? Pues esos préstamos al consumo con unos intereses altísimos, ¿vale? Claro, lo que habría que revisar es primero eso, de cómo se ha llegado hasta ahí para no repetirlo. Vale. Pero lo primero sería irte quitando estas deudas, ¿vale? Es cierto que yo, pues la gente que llega a mí, normalmente ya esa fase la tienen superada. Pero si alguien está en ese punto, lo ideal sería primero quitarse esas deudas y a partir de ahí, pues ya consigues tus ingresos sean igual a tus gastos y a partir de ahí lo siguiente es empezar a gastar menos. Porque a corto plazo los ingresos quizás es un poquito más difícil de moverlos, Sí. pero los gastos, pues yo creo que todo el mundo tiene la capacidad, no digo de todos los gastos, pero algunos de ellos empezar a optimizarlos, ¿vale? Yo la verdad ahí me he centrado poco porque personalmente creo que siempre he tenido unos buenos hábitos en ese sentido, pero pues lo típico, empezar a recortar cosas que no utilizas, empezar a sustituir gastos por otros que prácticamente te dan lo mismo y son más baratos, o incluso aprovechar para matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Yo en el libro de Independiente de Papá Estado una de las cosas que digo es, ostras, si tú quieres empezar a invertir, quieres empezar a ahorrar, seas fumador o no, pues por ahí tienes una parte donde empezar, ¿no? O sea, si eres fumador, pues ya tienes un aliciente para empezar a quitarte poco a poco eso. Y oye, ya ahí seguramente tengas, no sé, 50, 60, 100 euros al mes, cada uno lo que sea, ya tienes ahí una parte. Y si no eres fumador, piensa que podría serlo. Y tendrías ese gasto sí o sí. ¿Y si tus gastos hablaran más de ti que lo que tú dices? Esta semana te entrego 3 preguntitas muy sencillas que hablamos con Carlos Galán para que descubras cuál es el mapa de tu dinero personal. Así podrás conseguir que se alinee más tu forma de vida con tus gastos. Suscríbete a la newsletter, ahí lo tendrás, gratis. Recuerdo mi madre que pues hace muchos años se quería comprar la Thermomix, pero decía, ostras, esto es un gasto innecesario, es algo que, jolín, pues tampoco lo necesito. Y su pensamiento fue, oye, yo le voy a dedicar, como mi amiga que es fumadora, que se gasta 50 euros al mes, perfectamente podría estar en esa situación y encontraría el dinero para gastármelo en eso. Así que voy a aprovechar que no fumo, todavía mejor, pero voy a dedicar ese dinero. Creo que para empezar, todo el mundo puede empezar a recortar ciertos gastos y empezar a ahorrar. E idealmente no a dejarlo ahí muerto de risa, sino empezar a invertirlo, ¿vale? Y ya por último, cuando ya tienes esa situación controlada y ojalá empiezas a ahorrar cada vez más, pues piensas también en aumentar tus ingresos. Ahí ya, pues seguramente daría para un episodio entero el tema de cómo aumentar los ingresos, pero a más corto plazo, pues puede ser, oye, dependiendo del trabajo donde estés, hacer horas extra, encontrar un segundo trabajo, empezar a monetizar alguna habilidad que tú tengas. Yo personalmente creo que estamos en un momento de la historia en el que esto, no voy a decir que sea fácil, pero sí que hay 1000 opciones y que quien quiere de verdad encuentra la manera de conseguir más ingresos. Y luego es muy importante no dejarse llevar una vez que ya tienes esta rueda en funcionamiento y ya dices, ostras, vale, me he quitado las deudas, veo que puedo reducir ciertos gastos, empiezo a aumentar ingresos, no caer en lo que se llama la inflación del estilo de vida. Hay gente que, pues oye, cada vez empieza a ganar más, pues va ascendiendo en su trabajo, le van subiendo el sueldo, pero lo que hace es aumentar sus gastos de forma proporcional. Por lo tanto, le da igual cuando empezó y cobraba 20.000 euros al año que si llega a ser directivo y cobra más de 100.000 euros y sigue sin ahorrar. Hay gente que literalmente con sueldos muy altos y está a 1 o 2 nóminas de la bancarrota. Entonces eso es porque han ido aumentando sus ingresos igual, o sea, sus gastos al mismo ritmo que sus ingresos. Eso no puede pasar. Por eso lo que hablábamos antes, de ese ego, controlarlo y decir, no, que es que
Vale, evidentemente, si yo voy mejorando en la vida y voy teniendo más ingresos, tampoco digo que tengamos que vivir como ermitaños y seguir viviendo igual que cuando éramos estudiantes. Pero, ostras, tener un poco de cabeza y decir, bueno, si me suben el sueldo, yo qué sé, 500 euros al mes, pues no voy a aumentar mis gastos 500 euros al mes. A lo mejor los aumento 200, pero el resto va a ahorrar, a invertir y a ir construyendo más libertad para el futuro. Claro, la gracia de todo esto es el gap que vas generando entre ingresos-gastos con el coeficiente de mayoración y minoración del ego, tener un para qué. Es decir, esto que voy ahorrando, es decir, no es por ahorrar y por hacer, es decir, ¿para qué? ¿Para qué queremos el dinero? O sea, ¿cuál debería ser la función del dinero? O sea, esto que has dicho a mí me parece clave y creo que es uno de los principales motivos por los que la gente no acaba invirtiendo o acaba abandonando, porque no tienen claro por qué lo hacen. Y esto, o sea, para mí en la inversión inmobiliaria especialmente, donde, oye, pues cuando tú quieres invertir en inmuebles, ya no en uno, sino en varios, pues hay retos, hay momentos complicados, o sea, no es todo bonito. Y lo que yo he visto que marca la diferencia entre quien realmente lo consigue y sigue invirtiendo y consigue cosas chulas es esto, el tener claro el por qué. Y cada uno tiene uno. Y todos están bien. O sea, hay gente que su porqué es, oye, que quiere pasar más tiempo con sus hijos. Hay quien dice, oye, es que yo no soporto a mi jefe y es que dentro de 5 años tengo que estar fuera de aquí. Entonces, sí o sí, lo tengo clarísimo porque me duele. O hay quien, oye, que es un vago y que lo que quiere es estar todo el día tumbado en la hamaca y viendo series. Perfecto. O sea, si, es lícito. Si ese es su porqué, está bien. Pero es súper importante eso que has dicho, que cada uno lo tenga claro y que sea un porqué fuerte y un porqué real, porque si no, o sea, si es, bueno, yo quiero ahorrar y quiero invertir, pero bueno, porque me lo han dicho, porque he oído que tiene sentido. Eso, en cuanto vengan los problemas, no se sostiene. Por eso, súper importante que cada uno lo tenga claro, que se lo anote, que a mí me gusta un concepto de el contrato contigo mismo, ¿no? Que de hecho en fondos indexados, la gente que invierte en bolsa, es una cosa que algunas plataformas lo hacen, que cuando tú quieres retirar el dinero, porque hay una caída o lo que sea, en su día te hicieron firmar una especie de contrato ficticio contigo mismo, diciendo, oye, que va a haber problemas, que va a haber caídas fuertes. Entonces, ten claro cuando, o sea, en frío, escribe una carta para ti mismo, en frío, para que luego en caliente no tomes malas decisiones. Pues yo con este tema recomendaría hacer algo parecido, de escribirte muy claramente por qué haces esto, para cuando te vengan dudas, volver a leerlo y conectar otra vez con eso. Vale, nos hemos quitado las deudas malas, las chungas, las que te están ahí con la soga al cuello. Hemos hecho un repaso de los gastos y hemos dicho, venga, me saco el extracto del año pasado, digo, voy a quitarme cosas que son, hostia, pues por no decir marcas, el Movistar, el fútbol, no sé qué, tal. Digo, voy a quitarme ciertas cosas. Ahora tengo un gap que pueden ser 50, 60, 100 pavos, no tiene por qué ser mucho más. ¿Es poco o mucho? ¿Qué es mucho o poco? O sea, ¿qué está bien para empezar a ahorrar? ¿Qué es lo que tú aconsejarías? ¿O da igual? Pues fíjate, Michel, a mí no me gusta mucho hablar de cifras concretas o de, pues hay que ahorrar un X% o 50 euros. O sea, creo que todo está bien y además no es relevante al principio la cantidad. O sea, creo que al principio lo importante es el hábito y el que sea algo automático. O sea, para mí hay un gran paso entre ahorrar cero, o sea, invertir o ahorrar 0 euros al mes y empezar a invertir 20 euros al mes. Ya con eso se empieza a generar un hábito que además ojalá sea de forma automática, porque si depende de ti, ya al final hay fricción y lo vas a acabar dejando. Entonces, para mí lo importante es poner eso en marcha, poner ese sistema que, bueno, si quieres puedo decir cosas concretas. Sí. O sea, para mí al principio alguien que empieza a ahorrar y no sabe mucho, pues yo no empezaría por inmuebles seguramente. Empezaría con fondos indexados, que es algo súper sencillo y que puedes ahorrar, pues eso, esos 20 euros al mes que hablábamos.
Y además lo ideal es que sea automático, que no dependa de ti. A mí me gusta ese concepto de págate a ti primero. Muchas veces, pues eso, tenemos domiciliado el alquiler, tenemos domiciliado la factura de la luz, el teléfono, el Netflix, todo, pero no tenemos una factura con nosotros mismos, que para mí es la más importante. Es verdad, totalmente. O sea, lo del contrato y la factura me parece que deberíamos hacerlo todos. O sea, ¿por qué hay mucha gente que acaba no ahorrando? Porque dice, bueno, yo ingreso mi nómina, voy gastando y al final de mes pues se queda cero, pues ya no ahorro, si es que no he podido. Eso es porque no lo pone como prioridad. Lo que hay que hacer es pagarte a ti lo primero. Si a ti te entra la nómina el día 1, pues el día 5... Imagínate, te viene la factura del teléfono, pues ya está, ya ese dinero ya no lo ves. Y cuando no lo ves, no te lo gastas. Eso es. Entonces, eso es súper importante que sea automático, que es tan fácil como por una transferencia automática que saque el dinero de donde tú cobras tu nómina a tu cuenta de inversión. 20 euros, 50 euros, 100 euros, lo que sea, no es relevante. Lo relevante es empezar con eso, porque una vez que ya vas viendo, ostras, ese dinero sale de mi cuenta y veo cómo va creciendo en otro sitio, pues al año siguiente dices, ostras, qué bueno, pues de 20 euros lo voy a subir a 100. O de repente te suben el sueldo y te acuerdas de esto, de ostras, vale, me han subido el sueldo 200 euros. Vale, yo escuché que no tengo que subir mi estilo de vida a 200 euros porque si no, sigo atrapado en esa rueda. Sigo gastando y al final voy a estar así toda mi vida. Entonces, vale, esos 200 euros que me han subido, pues oye, mitad, mitad. Me voy a dar quizá pues me puedo permitir algo más a lo largo del mes, pero esos 200 euros, 100 euros para mí, 100 euros para invertir. Y fíjate, eso que parecía poco, que estás invirtiendo 20 euros al mes y te parece que no es nada, pues al cabo de un año ya son 120. Y así, pues te vas autoprotegiendo a ti mismo, ¿no? A mí me gusta pues esa frase de si no puedes con el enemigo, únete a él. Apliquémoslo a esto. Que en este caso, ¿cómo nos unimos al enemigo? Pues precisamente automatizando todo esto. De oye, vamos a sacar el dinero de nuestra cuenta para que ni siquiera lo veamos. Así nos aseguramos de que realmente invertimos, ¿vale? No sé si la pregunta iba por ahí. Sí, no, y te voy a preguntar sobre los fondos indexados. ¿Por qué, si alguien que no ha empezado a ahorrar tal, lo mejor es empezar por los fondos indexados? ¿Qué te dan los fondos indexados que no te den otras cosas? ¿O qué garantías? ¿Y qué futuro nos promete? O sea, es decir, ¿por qué es bueno un fondo indexado? Vale, bueno, para poner en contexto, es verdad que a veces hablamos de fondos indexados, incluso de bolsa, y parece que eso es algo como muy abstracto, muy arriesgado y no sabemos muy bien qué estamos haciendo. Pero a mí me gusta decir que la bolsa no deja de ser empresas. O sea, cuando invertimos en bolsa, estamos invirtiendo en acciones de Apple, que produce el iPhone que usamos todos los días, estamos invirtiendo en acciones de Telefónica, estamos invirtiendo en acciones de Banco Santander, de Nestlé, de L'Oréal, en fin. Realmente estamos invirtiendo en empresas que podemos tocar, que somos consumidores, y ¿alguien se imagina que el nuevo iPhone vaya a ser peor que el anterior y vaya a costar menos dinero? ¿A que no? O sea, cada año Apple va haciendo mejores teléfonos y cada vez lo normal es que vaya ganando cada vez más dinero. Entonces, lo que la bolsa nos da la oportunidad de beneficiarnos de todo eso. No solo de ser consumidores y pagar cada vez el iPhone más caro, sino de ser propietarios de un pedacito de todas esas empresas. Entonces, para mí eso es brutal. Es que o sea, es increíble que podamos ser copropietarios, que podamos ser dueños realmente del mundo entero, de acciones de las mayores empresas del mundo. Entonces, eso es la bolsa, ¿vale? Y además, históricamente, es de los activos más rentables que ha habido. La bolsa da un 8% de media al año, que es una barbaridad. Eso si lo llevamos al largo plazo con el interés compuesto, pues literalmente es que inversiones de 100, 200, 300 euros se convierten incluso en millones de euros, ¿vale? Si inviertes durante suficiente tiempo. Entonces, eso como concepto de, ostras, necesitamos sí o sí invertir en bolsa, invertir en acciones. A partir de ahí hay muchas formas de hacerlo,
podríamos seleccionar nosotros directamente las acciones, pero bueno, eso, por un lado, la mayoría de la gente no va a querer dedicar ese tiempo, no va a saber hacerlo y incluso aunque lo haga, casi seguro que lo va a hacer mal. Entonces, la forma... No me quiero enredar mucho con esto porque no sé si nos queremos poner muy técnicos. Pero... No me importa, o sea, yo voy a disfrutar. Vale. No, que realmente para mí la forma más eficiente de invertir en bolsa es a través de fondos indexados, ¿vale? Los fondos de inversión al final son unos instrumentos que nos permiten pues juntar el dinero de miles de personas precisamente para poder hacer esto, para poder comprar acciones, o sea, miles de acciones de todo el mundo, de todos los sectores y tener algo diversificado, ¿vale? Y hacerlo desde 1 euro. O sea, poder invertir 20 euros cada mes y gracias a que hemos juntado el dinero de un montón de gente, pues poder tener esa diversificación en miles de empresas de todo el mundo. Bueno, esos son los fondos de inversión como concepto, ¿vale? ¿Qué es lo malo? Pues que los bancos generalmente pues han comercializado fondos malos, fondos que eran muy caros y que al final daban poca rentabilidad, ¿vale? En los últimos, pues te diría, en los últimos 30, 40 años en Estados Unidos y en los últimos 10, 15 años en España, se han popularizado lo que son los fondos indexados. Que los fondos indexados son fondos de inversión también, pero a diferencia de esos fondos de los bancos, que son caros y dan poca rentabilidad, los fondos indexados son muy baratos porque simplemente lo que hacen son replicar índices. Índices, o sea, cuando hablamos de la bolsa sube, la bolsa baja, realmente lo que decimos es un índice como el IBEX 35, que recoge las 35 empresas más grandes de España, o el S&P 500, que recoge las 500 empresas cotizadas de Estados Unidos más grandes, pues decimos eso sube o eso baja, porque la bolsa, como decimos, es un concepto, pero hay que aterrizarlo en algo matemático, que podamos decir, ostras, pues este índice vale X y sube o baja un 1% o un 2%. Entonces esos fondos indexados lo único que hacen es replicar, o sea, si el S&P 500 tiene esas 500 empresas de Estados Unidos, el fondo indexado compra esas 500 empresas en la misma proporción. Por lo tanto, te da exactamente el mismo rendimiento, la misma rentabilidad que ese índice, ¿vale? A diferencia de ese fondo de gestión activa, el fondo de los bancos, que lo que hace es prometerte de voy a intentar hacerlo mejor que el mercado porque aquí tengo un montón de analistas que están súper bien formados en las mejores universidades y tal y cual, y además cobran muchísimo dinero. Me quedo más tranquilo, venga, joder, qué guay. Claro, entonces, realmente parecería lógico que si hay un equipo detrás, como súper bien formado, 14 horas pendiente de analizar todo, pues lo lógico es que te dieran mejores resultados, ¿no? Que simplemente indexarte al mercado. Pero la realidad es que no es así. Y que como te cobran unas comisiones bastante altas, al final acabas teniendo una rentabilidad bastante peor que la del mercado. Y por eso, en ese contexto, surgieron los fondos indexados con esa promesa de decir, oye, yo no te prometo que lo voy a hacer mejor que el mercado, pero tampoco peor. Lo voy a hacer igual. Y a cambio, como no tengo toda esa estructura, como no tengo todo ese personal, como no tengo todos esos costes de marketing, te lo voy a dar con unas comisiones muy bajas, que eso al final se va a traducir en que vas a tener más rentabilidad. Esos son los fondos indexados, ¿vale? Entonces, para mí, es la forma más sencilla si alguien quiere empezar a invertir. Si alguien quiere empezar a invertir, eso es una forma fácil, podemos decir segura, de invertir. Cuando hablo también de seguridad, hablamos de largo plazo. Porque es cierto que la bolsa es volátil. Hay quien puede decir, ostras, que es que yo invertí una vez y perdí un montón de dinero en un año. Correcto. O sea, la bolsa, a pesar de que históricamente es un activo súper rentable, el más rentable de la historia, que da un 8% al año de media, pero tienes años de menos 20, menos 30, menos 40% incluso. ¿Vale? Entonces, a corto plazo es volátil. Lo bueno de la bolsa es que cuando tú ya inviertes en periodos más largos, a partir de 12 años, un periodo de 12 años, nunca se ha perdido dinero en bolsa. Y si ya te vas a horizontes más largos, de 20, 25 años, es que ahí la rentabilidad mínima que has tenido, si has mantenido el dinero, es de un 6-7% al año, que es una barbaridad. O sea, es decir, tú haces el cálculo de decir 100 pavos mensuales, no sé qué, con el interés compuesto, metiéndole el 6% es un pastón.
Correcto. Es un pastón. Sí, o sea, literalmente, o sea, no tengo la cuenta ahora en la cabeza, pero que invirtiendo 100 euros al mes durante 40 años acabas con cientos de miles de euros. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante. ¿Cuándo es bueno empezar a invertir? En cualquier momento entiendo, pero una persona que tenga 60 años, que a lo mejor nos está viendo, es decir, ¿merece la pena empezar a ahorrar ahora, empezar a invertir, empezar a hacer cosas? Pues fíjate, esta pregunta es muy buena y no sé por qué la gente la tiene, porque cuando hablamos del interés compuesto es verdad que decimos, ostras, cuanto antes empieces mejor, porque hay un efecto exponencial, el efecto del interés compuesto. El interés compuesto, por explicarlo muy rápidamente, esto es como un árbol, ¿no? Un árbol pues tiene frutos y hay una semilla, entonces de un árbol pues luego a lo mejor salen otros 10 árboles que a su vez esos árboles van a tener más frutos, más semillas, y de un solo árbol pueden surgir miles, millones de árboles, ¿no? El interés compuesto es lo mismo, que al final tú pones tu dinero a trabajar, ese dinero genera unos intereses y gracias a que reinviertes esos intereses, eso se va haciendo cada vez más grande, se genera ese efecto de bola de nieve. El problema es que necesitas tiempo, igual que para que de un árbol surjan miles de árboles hacen falta años, pues con el dinero pasa lo mismo. Por lo tanto, cuanto antes empieces, mejor. O sea, si tienes 40, 50 años por delante, mejor. Y entonces la gente a lo mejor más mayor, de 50, 60 años, dice, entonces esto no es para mí. Y es, ostras, claro que es para ti. Eso es como decir, no, yo he comido mal toda mi vida, tengo 50 o 60 años, he visto estudios que dicen que si comes bien durante toda la vida vas a llegar a los 100 años, pero no, yo es que como ya tengo 50 o 60, yo ya no merece la pena que coma bien. Evidentemente, claro que sí, o sea, mi respuesta aquí es, ¿cuál es la alternativa? Evidentemente hubiera sido mejor empezar con 20 años, eso todo el mundo lo entiende, pero oye, si tú tienes 1.000, 5.000, 10.000 euros en el banco, ¿qué quieres? ¿Dejarlos ahí o dejarlos en un depósito al 0% o al 2%? ¿O quieres que empiecen a funcionar al 5, 6, 8%? Es decir, dentro de 20 años, ¿cómo estarás mejor? O sea, no hay que pensar en, no, hoy qué pena que no empecé antes, sino, ¿cuál es tu alternativa? Si tienes una alternativa mejor, genial. Pero, ostras, entre tenerlo, es que yo creo que es ridículo, se contesta solo. Entre tenerlo al 0 o al 2% o tenerlo al 6, 7, es que no hay color. Entonces, por supuesto, es para todo el mundo. Si tienes 50, 60 años, pues también. O sea, seguro que tienes un dinero ahorrado, seguro que tienes un fondo en el banco que es muy malo y te va a convenir pues cambiarlo a uno mejor, a un fondo indexado. Mucha gente piensa que es una cosa que a lo mejor es más obvia, pero dice, oye, dejo el dinero en el banco, voy ahorrando, lo voy dejando en el banco, lo voy dejando en el banco, lo voy dejando en el banco, y ya no solo es que lo pongas en un depósito que puede estar al 0 o al 2%, es que si lo dejas al 0 o al 2%, cuando pasen 10 años, la inflación va a hacer su trabajo. Esto va a peor. Quiero decir, tener el dinero quieto es lo peor que puede hacer un humano. Totalmente. O sea, la inflación se suele decir, ¿no? Que es ese monstruo que se te va comiendo el dinero poco a poco y además de manera silenciosa. Realmente no deja de ser es un impuesto silencioso de los bancos centrales o de los gobiernos, porque esa inflación principalmente se genera porque cada vez hay más dinero en el sistema. Entonces, incluso hay quien dice que ni siquiera cubriendo la inflación estaríamos empatando, porque realmente el dinero incluso crece a más ritmo que la inflación, pero que es evidente. Es evidente que hace 10 años las cosas eran más baratas y que quien ha dejado el dinero en el banco pues ha perdido dinero. No sé, yo creo que la gente debería hacer esta cuenta. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática sobre mentalidad y desarrollo personal, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. Vamos a pasar un poco de categoría, vamos a pasar a un nivel de inversión. Estamos en los fondos indexados, tú puedes ahorrar 20 pavos, 100 pavos al mes y demás. Pero si queremos dar un saltito y miramos al mercado inmobiliario, ¿cuáles son los pasitos que deberíamos dar para tener la libertad inmobiliaria? Vale.
Bueno, en primer lugar, como concepto, a mí me parece clave la inversión inmobiliaria porque creo que engancharse a esa rueda de la propiedad es súper importante. Fíjate cuántas familias que, yo qué sé, en los años 80 compraron su casa, una casa que a lo mejor en su día valía 4 o 5 millones de pesetas, 30.000 euros, y que a día de hoy esa casa vale 300.000. Y que simplemente eso pues hace que hoy estén en una posición muchísimo mejor que si no lo hubieran hecho, ¿no? Porque pusieron algo de dinero, el banco puso la mayoría, lo fueron pagando y gracias a esa revalorización, pues hoy tiene un activo pagado que tiene un valor importante. O sea, el grueso del patrimonio de los españoles está en su vivienda, ¿vale? Mm, Imagínate si esa persona hubiera dicho, ostras, no lo voy a hacer solo con mi vivienda, sino que voy a ir poco a poco invirtiendo en más viviendas, ¿vale? Igual más baratas, igual pues no de 5 millones de aquel entonces, sino de 2 millones, por ejemplo, y que esas casas hoy tengan un valor de 150.000 perfectamente. Pues ese es el concepto que a mí me gustaría transmitir, que gracias a la vivienda mucha gente puede construir patrimonio, incluso gente que diga, o sea, yo ahora, pues con la situación de los jóvenes y tal, que hay quien dice, no, es que no me puedo comprar una casa. Y a lo mejor tienen algo de dinero ahorrado, pero dicen, ostras, es que la casa que me gusta cuesta 250, 300.000 euros, entonces, claro, no tengo la entrada para esa casa, no tengo... Esto es un clásico. Sí, no tengo 80, 90, 100.000 euros. Entonces, claro, es lo que decíamos antes, eso, tenemos esa mentalidad de todo o nada, de lo que decíamos de esa persona de 50 o 60 años. No, no, como yo no voy a poder tener todo, ya no hago nada, que también es una excusa que nos ponemos. Entonces, fíjate si esa pareja joven que dice, ostras, pues voy a empezar a invertir en un piso más barato, incluso aunque yo no me vaya a vivir, pero ya me engancho a esa rueda de la propiedad. A lo mejor tengo esos 20.000 euros para dar la entrada de un piso más económico y ese piso pues lo empiezo a alquilar, poco a poco voy reduciendo la deuda con el dinero, con el alquiler de los inquilinos, ese piso se revaloriza, además pues voy teniendo un cierto beneficio que gracias a ese excedente entre el alquiler y mis gastos, y a lo mejor dentro de 4 o 5 años, gracias a eso, más otros ahorros que he ido pudiendo generar, pues ya tengo esos 80, 90.000 euros, vendo esa casa y ya tengo esos 80, 90.000 euros para dar la entrada de la casa de mis sueños. Entonces ya he conseguido engancharme a esa rueda de la propiedad que para mí es clave. Entonces, eso como concepto. Luego, a mí la vivienda también me gusta mucho por el hecho de que es escasa. O sea, todo lo que es escaso al final acaba subiendo de precio. Sí, sí. Y el suelo, la vivienda, pues, oye, es escaso. No es fácil construir nueva vivienda, lo estamos viendo. Y por tanto, para mí es un activo que tiene todo el sentido. O sea, o sea, la vivienda es una necesidad pues básica del ser humano y va a seguir siéndolo siempre. Es decir, siempre va a haber demanda de vivienda, tanto para comprarla como para alquilarla. Por tanto, para mí es un activo que tiene todo el sentido. Por otro lado, es de los pocos activos, antes hablábamos de fondos indexados, ¿no? Si tú vas al banco porque te quieres comprar acciones, porque te quieres comprar fondos y le pides un préstamo, pues no te va a dar dinero para eso. Sin embargo, para comprar una vivienda, sí, para comprar una vivienda ya sea para ti o ya sea para como inversión, sí que te va a dar dinero porque el banco se fía del valor de la vivienda. Entonces esto para mí es clave que lo aprovechemos, que podamos jugar con ese dinero de otros, con la deuda buena, que antes hablábamos de deuda mala, porque la deuda mala es cuando tú te endeudas para financiar gastos, para financiar caprichos, lo típico. Pues me endeudo para comprar un coche, me pido un préstamo para las vacaciones, pido un préstamo para comprar una tele de 150 pulgadas. Eso es deuda mala, ¿no? Sin embargo, la deuda buena es cuando, oye, pides financiación, pero porque es para financiar un activo y de alguna manera se va a pagar solo. Esto se ve claramente con una vivienda que tú pones en alquiler
Dices, ostras, aquí tengo esta vivienda que vale 100.000 euros, yo tengo 20.000, los doy como entrada, el banco pone el resto y sí, pues ahí se genera una cuota de, no sé, 300, 350 euros al mes. Genial. Pero ese piso se alquila por 700, 800 euros. Pues ostras, es que me están pagando, mis inquilinos me están pagando esa vivienda. Y al cabo de 20, 25, 30 años, esa vivienda va a estar pagada, se ha pagado sola. Y el banco puso la mayoría del dinero y mis inquilinos la han ido pagando. Y además, pues jugamos con eso que decimos, que gracias a la inflación, que aquí la inflación se convierte en nuestro amigo, o sea, es ver cómo ponemos a la inflación de nuestro lado. Ya no que vaya en contra y que se nos vaya comiendo nuestro dinero, sino que gracias a la inflación ese piso no solo se paga solo, sino que se revaloriza. Y al cabo de 20, 25, 30 años, ese piso de 100.000 va a costar 300.000. Es lo mismo que estábamos hablando de alguien que compró hace 40, 45 años un piso. Entonces, para mí es clave que aprovechemos esto, que aprovechemos ese apalancamiento, esa deuda buena y esa estabilidad que tiene la vivienda. Porque también a mí me parece, o sea, me parece muy interesante esa recurrencia que hay en los alquileres. Así como la bolsa, los fondos indexados es algo volátil, de yo no sé lo que va a pasar el año que viene. Sé que más o menos a largo plazo pues la bolsa sube y sube un 7, 8%, perfecto. Pero no lo controlo. Los alquileres tampoco los controlo al 100%, pero hombre, yo sé que si hoy se alquila por 700 al mes, pues el año que viene no va a tener un alquiler de 400, ni tampoco de 1.500, pues estará por ahí. O sea, es bastante estable y bastante predecible. Entonces, para mí, sí o sí tenemos que aprovecharlo. Bueno, todo esto ha sido un poco contextualizar porque para mí es interesante la inversión en vivienda para alquilar y ya no recuerdo muy bien tu pregunta. Si quieres, ahora vamos paso a paso de cómo hacerlo. Pero bueno, dime cómo lo quieres plantear. Una cosa que a mí me parece relevante y es muy clásica en España es que tenemos la vivienda en propiedad y tenemos una vivienda y vivimos en ella. Eso está bien, lo que decías de vivir en la casa de tus sueños. Se puede vivir en la casa de tus sueños, pero tiene que ser una casa en propiedad tuya y tener esa casa y ser el principal gasto de tu... ¿O no? ¿Cómo deberías plantearlo? Bueno, es una muy buena pregunta, porque además yo creo que hay, pues, ¿sabes lo que pasa con la vivienda? Que como todo el mundo, pues gracias a Dios, vive en una vivienda, se piensa que todo el mundo puede opinar. Y todo el mundo tiene una opinión sobre cómo es una vivienda y cómo debería ser y si está bien o si está mal. Entonces tú dices que te vas a comprar un piso para alquilar y todo el mundo te va a dar consejos. Y todo el mundo te va a decir si esa vivienda está bien o está mal. Entonces hay que tener cuidado de a quién haces caso, ¿no? Y quien te dice, no, que te vas a arruinar, que ese piso es malísimo, que esa zona es horrible. Bueno, hay que preguntarle, vale, tú... ¿Tienes algún piso alquilado? ¿Vale? Eso, eso hay que preguntar. O sea, ojo con a quién hacemos caso, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, que me desvío. El tema de comprar o alquilar tu vivienda, yo creo que es 50% números, 50% psicología o cómo tú te sientas cómodo, ¿vale? Yo te puedo hablar de la parte de números, porque... quien haya al otro lado no tengo ni idea de cómo es, de cómo piensa, de qué valora, ¿vale? Pero creo que mucha gente decide el 100% según pues, sus emociones, según sus gustos, según cómo se siente. Y creo que eso también es un error. Sí. O sea, creo que hay que hacer los números y luego ya decides. Si quieres, a pesar de que los números dicen una cosa, hacer la otra, perfecto, pero tienes que ser consciente. Entonces, con los números encima de la mesa... me atrevo a decir que en el 90% de los casos tiene más sentido vivir de alquiler. ¿Por qué? Pues porque normalmente las casas donde uno quiere vivir son poco rentables. Y te pongo el ejemplo de la casa donde yo vivo. Yo vivo en una vivienda aquí en el centro de Zaragoza que pues, tiene 100 metros, 3 dormitorios, 2 habitaciones, en una finca buena, reformada, y es una casa que yo calculo que si la quisiera comprar tendría un valor de 350, 400.000 euros.
Sin embargo, pues yo pago de alquiler unos 1.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que la rentabilidad para mi casero es muy baja, del 2-3%, ¿vale? Espero que no esté viendo esto. Porque... Sí. Claro, entonces yo digo, ostras, si es que yo luego tengo viviendas que me dan el triple de rentabilidad. A lo mejor una vivienda que a mí yo he comprado por 80.000 euros y me da un alquiler de 700. Entonces, con una vivienda y media de estas, pago el alquiler. Es decir, por así decirlo, estoy viviendo en una casa de 400.000 euros habiendo invertido 150.000, ¿vale? Porque con dos viviendas de 80.000 euros, por ejemplo, que me dan un alquiler, vamos a ser un poco más conservadores, de 600 euros, ya tengo ahí 1.200 euros de ingreso, que le quito algún gasto y tal, y vivo en una casa que vale 3 veces más, ¿vale? Entonces, de alguna manera, para mí es como hackear el sistema. Sí, es ese arbitraje. O sea, el arbitraje aquí se entiende como, oye, imagínate, en un mercado, pues hay un puesto que vende limones a 1 euro y otro que vende esos mismos limones a 2 euros. Pues yo podría ir, comprar esos limones a 1 euro y venderlos a 2 euros. Esto es básicamente lo mismo. Lo mismo. Es comprarlo barato y vender caro. Que esto se traduce en, ostras, yo vivo en esta vivienda gracias a mis inversiones, gracias a mis inversiones rentables. Entonces, ojo, que es cierto, esa frase de alquilar es tirar el dinero, yo estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, si tú lo único en lo que te planteas poner dinero en tu vida es en tu vivienda, es decir, o vivo de alquiler o me compro mi vivienda, ostras, si puedes comprarte tu vivienda. Pero si abres un poco tu mente y dices, ostras, que puedo invertir en más cosas. O sea, si a mí mi vivienda me da un 3%, que es estos cálculos que estamos haciendo, de lo que vale y lo que me costaría en alquiler, me da un 3%, ostras, si en lugar de poner ese dinero ahí, lo pongo en fondos indexados o en otras viviendas más rentables que te den ya no un 3, sino un 7, 8, 9%, pues al final voy a salir ganando de sobra. De hecho, yo tengo alumnos que lo que han hecho es vender su casa y gracias simplemente han vendido su casa, han comprado 4 o 5 pisos y ya son libres. Viven de alquiler en una casa prácticamente igual y son libres gracias a eso. Por esa inconsistencia que se da de que esos pisos más caros, mejores, tienen alquileres relativamente bajos, ¿vale? También, eso explica también por qué yo me centro en comprar inmuebles relativamente económicos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que tienen de alquiler es mucho más alta. O sea, no compro un piso... O sea, yo no invierto en un piso de 400.000 euros no por nada, no porque no me guste. Sí, claro que me gusta. O sea, Sí. No soy tonto. El tema es que la rentabilidad es muy baja. Entonces, esa vivienda de 400.000 euros, si la quisiera alquilar, es que saldría casi perdiendo. La cuota que me saldría de hipoteca sería más alta que el alquiler. Es un poco lo que comentas, o sea, si solo tienes en cuenta lo de alquilar es tirar el dinero. Es decir, si solo tienes en cuenta tu parte inmobiliaria, es decir, o compro o alquilo, pero si miras todas tus inversiones y piensas en fondos indexados y piensas en todo en el cómputo total, dices, pues igual me sale a cuentas. Es decir, eso es. O sea, hay que hacer el cálculo total y medir la inversión y medir la rentabilidad. Que vamos a ir por partes. Imagínate, está alguien viendo esto, millones de personas probablemente, y dicen, hostia, ¿cómo empiezo con esta movida? Porque comprarse un piso lo vemos como súper lejos. Es decir, lo haces una vez en tu vida, en el mejor de los casos, inviertes un montón, tal, y tú estás hablando de comprar. Un alumno tuyo compró 4 o 5 pisos con uno que había vendido, en el que estaba en propiedad y lo había pagado históricamente seguro con un esfuerzo ímprobo, y dice, no, voy a coger libertad y voy a comprarme 4 o 5 pisos. Hostia, eso es una barrera importante. ¿Cómo nos comemos el elefante? ¿Cuál es el primer trocito del elefante? Pues buena pregunta, ¿no? Yo te diría que lo primero es tener claro, bueno, lo que hablábamos antes, ¿por qué lo quieres hacer? Porque si alguien te dice efectivamente que o sea, nosotros en Libertad Inmobiliaria, poco lo que planteamos, y ya cientos, miles de alumnos lo están haciendo, de comprar 5 pisos en 5 años. Un piso al año durante 5 años y con eso, pues más o menos consigues esa libertad, dependiendo de la modalidad de alquiler, etcétera, etcétera, pero más o menos con eso puedes conseguir la libertad. Claro, aquí
lo primero es tener claro por qué lo quieres hacer, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a ver qué tipo de pisos te vas a poder comprar con tu situación de partida, ¿vale? Lo que te decía antes, para mí los pisos más rentables son pisos relativamente económicos, que ahora si quieres profundizamos un poco en qué tipo en qué tipo de pisos son. Pero bueno, para mí lo importante que tenga claro la gente es ese rumbo que quiere hacer, que le encaje, y evidentemente va a tener que tener un dinero ahorrado. O sea, hay ciertos casos en los que se puede empezar sin tener dinero ahorrado, pues eso, gente que tenga a lo mejor patrimonio que pueda sacar de ahí, o incluso que pueda hipotecar si lo tiene libre de cargas, o ampliar una hipoteca, pero bueno, por no liarnos, en general vas a necesitar tener un dinero ahorrado. Claro, lo primero es cambiar el chip y decir, ostras, que es que no vamos a comprar pisos súper caros. Entonces, esos pisos económicos para mí son los más interesantes. Yo cuando empecé a invertir fue un poco viendo que cómo lo hacían en Estados Unidos, que era, jolín, pues aquí hay gente que, lo que dices tú ahora, ¿no? Que va comprando pisos recurrentemente, y además que son pisos que tienen unas rentabilidades muy buenas. Y yo empecé a ver pisos en España, incluso no solo pisos, sino locales, oficinas. Dije, oye, yo quiero hacer esto que están haciendo en Estados Unidos, pero lo quiero hacer en España. Y empecé a ver inicialmente pues los pisos que a mí me gustaban, ese piso de 300.000 euros, y decía, vale, hacía los números, decía, no me sirve. No me sale. No cubro ni la cuota, entonces no tiene sentido. Luego, pues también veía oficinas, locales, en fin, de todo. Y al final fui viendo que para que este modelo encajara tenía que ir a pisos económicos. ¿A qué me refiero con pisos económicos? Pues te diría que a día de hoy, en una ciudad media como puede ser Zaragoza, Valencia, Sevilla, Burgos, Valladolid, en fin, ciudades de entre 200 y 800.000 habitantes, más o menos, pueden estar en torno a 80.000 euros, más o menos, 80, 90.000 euros, y se van a alquilar en torno a 700 euros, más o menos. En una ciudad más grande, pues puede ser Madrid, Barcelona, zonas de País Vasco que también son más caras, etcétera, pues seguramente ahí estamos ya moviéndonos entre 120, 140.000 euros, pero ahí el alquiler también va a ser más alto, va a estar seguramente en torno a 1.000 euros. Y en ciudades más pequeñas, pues como puede ser no sé, un Albacete, un Huesca, ciudades más pequeñas o incluso pueblos, pues ahí seguramente estemos en precios de 50 a 60.000 euros, y el alquiler también algo por debajo, pues 550, 600 euros, ¿vale? Claro, esas son rentabilidades que están muy bien, y esos son pisos que cuesta encontrarlos, ¿eh? No quiero decir, hay quien dice, no, yo es que eso que tú dices no existe, porque yo me meto en Idealista y no me aparece. Y es, claro, evidentemente, o sea, te estás comparando, o sea, no va a estar ahí esperándote, hay un camino detrás, hay un proceso. Hay un trabajo que hacer, evidentemente, ¿no? Como siempre, me lo temía. Evidentemente. Pero bueno, yo además me siento cómodo con estos alquileres, porque yo miro cómo son los salarios en España. Son como unos 20.000 euros brutos al año, que eso, pues traducido a neto y mensual, son unos 1.300, 1.400 euros. Entonces, claro, yo me siento mucho más cómodo con alquileres que puede pagar el 90% de la población, claro, que con... Hay quien dice, no, es que esos pisos son más arriesgados y tal. Bajo mi punto de vista, no. O sea, yo estaría más preocupado con un alquiler de 1.500 euros, porque digo, ostras, como venga una crisis... pues sí, en teoría el perfil que tengo es mejor, pero bueno, ya veremos. Estos hay menos, seguro. Exacto. Entonces, yo prefiero alquileres medios o medio bajos que los alquileres súper altos, porque creo que lo va a poder pagar el grueso de la población. Bueno, entonces, es también cambiar ese chip. Cuando me decías cómo empezar, no van a ser pisos súper caros. Evidentemente, pues tienen un valor, o sea, no vas a necesitar tener un dinero ahorrado, pero de esa manera yo creo que ya puedes empezar.
¿vale? Luego profundizamos, si quieres, en cómo es este tipo de piso, cómo encontrarlo, etcétera, ¿vale? Lo que sí, ¿cuánto hace falta para poder entrar en un piso de estos? Es decir, por la parte de dinero ahorrado, para un piso de 80.000 euros, ¿qué dinero haría falta tener ahorrado para poder empezar a pedir una hipoteca y empezar a negociar con los bancos? A ver, más o menos yo te diría que lo suyo sería tener en torno a 20.000 euros. Evidentemente, si tienes más, mejor, ¿eh? Y luego ya se buscarán formas de intentar minimizar ese dinero, pero yo no empezaría sin tener eso o sin poder acceder a eso. Hay veces que, yo qué sé, hay un chaval que quiere empezar y no tiene ese dinero, pero dice, no, pero es que mira, que mi padre me va a ayudar o que puedo sacar un dinero de aquí. O sea, tampoco quiere decir que lo tengas en el banco todo, pero bueno, que puedas llegar a acceder a él, ¿no? Vale. Yo te diría que más mínimo 20.000 euros. Claro, si vas a una ciudad como Madrid y quieres comprar algo de 150.000, seguramente necesites algo más. Pero yo creo que a partir de 20.000 ya se pueden empezar a hacer cosas. También te digo que no tienes por qué... O sea, si eres de Madrid, puedes invertir en Albacete perfectamente o en Ávila, que lo tienes a 40 minutos en AVE. Entonces, creo que también tenemos que mover el culo, que no es todo... O sea, no lo vamos a tener la puerta de casa y en el primer anuncio que veamos, ¿vale? O sea, esto es bastante rentable, es interesante y además te abre un camino porque el primer piso es el más difícil. Luego... Iba a decir, seguro, o sea, el primer piso, las barreras que tienes que romper para buscar ese piso, para buscar el dinero, para entender cuál es el proceso, para negociar con un banco, para un montón de cosas, para buscar un inquilino, cómo hacer los seguros, eso es una barrera, una curva de aprendizaje que cuando llega el segundo, el tercero, el cuarto, eres un especialista. Total. Entonces, con ese dinero ya puedes empezar a moverte. ¿Por dónde quieres seguir? Dinero que necesitas, 20.000 pavos. Claro, necesitas un piso primero para poder ir. ¿Cómo empiezas a buscar el piso? ¿Cómo tienes que hacerlo? ¿Cuál es la metodología mejor? ¿Cómo tú tienes algún tipo de técnica para hacerlo? También para calcular cómo es la inversión que hago y la rentabilidad que me va a dar el alquiler, más o menos el estudio de mercado, entiendo, de alquileres. ¿Cómo te lo montas para entender un poco esa hoja Excel que tendrás que seguro plantear? Vale. Bueno, muchas cosas. Voy a empezar por el tipo de inmueble que yo suelo comprar porque para mí es donde a mí me han salido los números, ¿vale? Pero que no quiere decir que haya que otra persona que no le cuadre y que vaya por otra cosa que está súper bien. El tipo de piso que yo he comprado históricamente es un piso siempre sin ascensor, porque es un piso, o sea, el hecho de que no tenga ascensor baja bastante el precio y sin embargo el alquiler prácticamente no varía. Tú en una calle tienes dos pisos, uno con ascensor y uno sin ascensor y hombre, pues sí, pero a lo mejor son 50 o 100 euros de diferencia y sin embargo en el precio de venta hay veces que puede ser hasta el doble. Entonces, cuando tú haces la rentabilidad es que es muchísimo mejor sin ascensor, además de que tienes menos gastos de comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, para invertir, a mí me ha funcionado mejor invertir en pisos sin ascensor. Suelen ser, pues, segundos, terceros pisos. También he comprado algún cuarto y algún quinto, pero bueno, eso ya es más arriesgado, ¿vale? Pero bueno, típico piso es un tercero sin ascensor, pequeño, de 50 a 70 metros cuadrados, pero sí que yo le doy importancia a que tenga mínimo 2, idealmente 3 dormitorios, porque eso sí que es algo valorado por el inquilino. O sea, yo siempre busco, y de hecho pienso mucho en el inquilino como en un cliente. O sea, yo pienso en qué valora el cliente, qué valora el inquilino y qué no. Y por tanto, voy a ver cómo optimizar para darle eso y conseguir la máxima rentabilidad. O sea, yo no es que me gusten los pisos de 3 dormitorios, es que he visto que a mí me cuadran y son más rentables, pero que me daría igual que fuera un piso de un dormitorio. O sea, sobre todo es cambiar el chip y decir, no, esto no es un piso para mí. Este no es un piso que me tenga que gustar a mí. Esto es un piso en el que tienen que salir los números porque sí, es un piso, pero es una inversión. O sea, tú imagínate que esto es un fondo indexado. Ahí no hay ventanas, no hay orientación, no hay nada, ¿vale? Lo que ves son números y habría que tratarlo así, tratando de separarte al máximo de esos sentimientos, de esas emociones, de enamorarte del piso. Es importante, porque al final siempre compramos una vivienda como si te gustase a ti, no estás pensando en el buyer persona, es decir, el que va a estar en el inquilino que va a estar ahí. ¿Quién le gustará a este? ¿Qué cobra? ¿Qué hábitos tiene? ¿Cuántas habitaciones necesitará? ¿Qué tal? Entonces es importante este chip. Sí. No, de hecho, yo aquí en Zaragoza a veces me sorprendo que digo, ostras,
si es que un piso en el centro y un piso en un barrio trabajador, si es que al final el alquiler hay veces que es prácticamente igual o que se lleva 50 euros y digo, ¿por qué la gente vive ahí? Y yo, hablando también durante estos años con muchos inquilinos, yo me he encontrado inquilinos que la mayoría son extranjeros y de hecho yo personalmente prefiero el perfil extranjero a uno nacional y hay algunos que es que no han salido del barrio. O sea, porque tienen allí pues su ecosistema de gente y que literalmente no han estado nunca en el centro. O sea, que no se lo plantean. Y es, oye, pues ellos viven allí. Y está bien. Es decir, que es que, no, es que prefieren vivir ahí. Porque tienen a sus amigos, tienen a su familia viviendo en la calle de al lado y literalmente viven allí. Bueno, entonces, súper importante esto que dices de pensar en quién va a vivir allí y qué es lo que valora y lo que no. Luego, lo que sí que busco es que sean pisos que tengan una distribución razonable. Distribución me refiero a que no haya cosas raras, idealmente que sea exterior, luminoso. Y hay una fina línea entre lo que separa que algo sea sencillo, humilde, pero no hay que pensar en que eso es peligroso o que, ¿vale? Que a veces pensamos, no, es que en ese barrio, y muchas veces hay mucho prejuicio, ¿vale? Entonces yo busco que es un barrio trabajador, de los de toda la vida, pero busco que no sea una calle problemática, que en esa finca, en ese edificio, pues haya unos vecinos normales, que no haya... O sea, eso es importante, que simplemente es una finca pues, sencilla, con unos gastos de comunidad bajos, pero está cuidado. O sea, eso no quita para que haya problemas, ¿vale? Entonces, pero eso sí que es importante validarlo, hablar con los vecinos, ver un poco qué ambiente hay y asegurarnos de que no hay problemas, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de piso. Y el inquilino, pues como te decía, suele ser un extranjero. Normalmente, para mí, es una familia o una pareja joven. Y bueno, a partir de ahí, quien empiece, pues evidentemente vas a empezar por los portales que hay en Internet. Pero eso no es malo. Em, Porque todo el mundo hemos empezado ahí. De hecho, yo te diría que 1 de cada 3 pisos que yo he comprado eran anuncios de Idealista. O sea, ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. quien dice, no, es que en Idealista ya no hay nada interesante. Sí que lo hay. Y el 90% de los pisos del mercado están en Idealista. Entonces, sí que hay. Pero bueno, al margen de que haya pisos interesantes, tú empiezas a visitar pisos, que eso es otra cosa que recomiendo muchísimo. Hay mucha gente que se cree inversora porque todos los días ve Idealista, pero nunca ha ido a ver un piso. Y eso, ostras, es que ahí tienes un conocimiento brutal. O sea, simplemente ir a ver inmuebles y empezar a interactuar con los agentes inmobiliarios te va a dar un conocimiento brutal. Entonces empieza a hacer eso. Porque ¿qué pasa? Que cuando vas a esas visitas empiezas a formarte tu criterio y empiezas a conocer agentes inmobiliarios. Entonces, claro, ahí es donde se construye esa red para que supuestamente te pasen esos chollos y esos pisos que no están publicados. Si te quedas en la pantalla nunca te va a llegar. O sea, tienes que ir allí y empezar a hacer relaciones con agentes inmobiliarios. Poco a poco te vas construyendo tu red, ya no solo de agentes inmobiliarios, sino de reformistas, de otros inversores, que yo también recomiendo que a quien esté en ese proceso de buscar inmuebles para comprar y para invertir, que se lo diga a todo el mundo. O sea, a mí me han surgido oportunidades para comprar pisos en los sitios más insospechados, pero si la gente no sabe, porque no se lo dices, pues no... O sea, a mí me han surgido, pues eso, de un albañil, de vecinos de pisos que ya tenía. Claro, como saben que voy invirtiendo, de vecinos, yo creo que 2 o 3 pisos que me han llamado. De ostras, pues me he enterado de que un amigo vende un piso y claro, luego te dice, y bueno, si quieres te lo puedo dar a ti a cambio de una comisión, perfecto. Sí. O sea, si es que no pasa nada, pero hay que ir haciendo esa red de contactos, ¿vale?
Y yo te diría eso, las visitas me parecen claves porque muchas veces pensamos en formarnos, que o sea, yo estoy muy de acuerdo con la formación, pero no se puede convertir en otra universidad. O sea, el problema de la universidad es que nos dan un montón de contenido, un montón de teoría en un momento en el que no nos interesa y que no sabemos qué hacer con eso. Si nos lo dieran en el momento correcto, sí que sería útil. Esto es lo mismo. O sea, si tú, o sea, da igual que yo te diga exactamente cómo hacer cada paso, si tú no estás en ese momento de ponerte manos a la obra. Y si tú no estás viendo inmuebles, es que no vas a entender de lo que te estoy hablando. Entonces, yo lo que recomiendo es hacerlo en paralelo. Empieza a visitar pisos, empieza a plantearte los problemas, empieza a ver, ostras, ¿ese cuadro eléctrico es bueno o es malo? Oye, ¿esa ventana la puedo mantener o no? Oye, ¿cómo me aseguro de que esta inversión tiene sentido y no tiene un daño o un vicio oculto? Oye, ¿es normal que la agencia inmobiliaria me quiera cobrar esto? Hasta que no vayas allí y empieces a sentir, ostras, que es que este piso lo podría comprar. Hasta que no estés ahí, no te va a surgir esa necesidad de aprender. Entonces yo te diría que hay que necesariamente hacerlo en paralelo. Por eso recomiendo muchísimo las visitas, porque me fastidia mucho que hay mucha gente que literalmente, que es que se cree que está invirtiendo por revisar 1 hora al día Idealista, pero nunca ha visto un piso. Eso me parece importante en general en la vida, que muchas veces teorizamos demasiado y lo decíamos, no sé si en el anterior podcast o no, que el propósito está detrás de la siguiente acción. O sea, es decir, no es el propósito primero y después la acción, sino que tú prueba algo y verás que el propósito se va modificando y que vas aprendiendo y que las cosas están más claras y que empiezas a ver en binario, como en Matrix, que empiezas a ver las cosas, pero a través de la acción, no es a través de una teoría. Esto es importante. Y en el caso de la inversión inmobiliaria, yo creo que más sí todavía. El estar en un edificio, el entender y con los reformistas, que eso quería hablar contigo. Es decir, si tú necesitas un dinero para una entrada, pero también necesitas prever que va a tener que haber una reforma o tienes que... ¿Cómo te organizas tú en ese sentido con el tema de las reformas? Vale. Bueno, yo para este modelo de comprar para alquilar, intento que haya la menor reforma posible. O sea, intento que haya un lavado de cara de 2.000 euros. Porque, no por nada, sino porque, claro, el banco lo que te financia es la compra. Habría formas de financiar la reforma, etcétera, pero ya es más complicado. Entonces yo, en lo que pienso es, oye, voy a ver cómo pongo el menor dinero de mi bolsillo, que la mayor parte lo ponga el banco, para pues, poder seguir escalando. No solo pensando en este inmueble, sino, oye, pensando ya en el siguiente. Entonces voy a ver cómo pongo lo mínimo posible de mi bolsillo. O sea, en esos 20.000 euros que te decía, más o menos va incluido pues la parte de la entrada, la parte que no te pone el banco y los impuestos que hay que pagar en la compra, que principalmente es el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que varía en función de la comunidad autónoma entre un 4 y un 10% del valor de compra. Es cierto que, insisto, ahí lo ideal es que haya la mínima inversión en reforma o lavado de cara. Entonces aquí es buscar inmuebles que no necesiten muchísima reforma y dos, también tener en cuenta esto que decíamos antes. No es un piso para ti, a ti te puede parecer que es horrible, pero compáralo con el resto de inmuebles en el mercado. Que eso, cuando has visto un montón, dices, claro, pues de los que he visto, me parecería horrible comparado con donde yo vivo, pero seguramente comparado con lo que estoy viendo, claro, es lo mejor que he visto. Lo que no podemos alquilar es algo que no sea habitable, ¿vale? O sea, tampoco nos podemos volver locos, o algo que sea inseguro, algo que tenga una instalación eléctrica que se va a incendiar el piso, eso no. O sea, por eso hay que ver, hay que formarse un criterio. O sea, además, este tipo de pisos, generalmente, no estamos acostumbrados a verlos. Entonces, hay que ver muchos. Al final aquí vamos a aprender por comparación. Y un piso no es caro o barato, sino que hay que ver... también otra cosa por la que recomiendo ver muchos pisos es porque, aunque yo ahora te diga, mira, este es el mejor inmueble que se ha vendido en la ciudad este año. O sea, es la mejor oportunidad. Tú, si no has visto 20 antes, es que no te vas a atrever. Porque vas a decir, ostras... Que sí, que me lo estás garantizando, que tú sabes mucho de esto, pero que, ostras, yo no lo veo, yo no lo veo. Entonces no te vas a atrever a hacer la oferta en el momento y esos pisos van a volar, es que te vas a tener que decidir en esa visita,
como tú no tengas la seguridad de que has visto un montón y que realmente este es diferente, que ya lo ves tanto por los números como por ese feeling, no te vas a atrever. Entonces, por eso es muy importante llevar todo ese camino hecho antes. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías del lado de cara. Por un lado es intentar buscar pisos que no necesiten mucho y cambiar ese chip. Es decir, ostras, vale, este baño pues no es ideal, pero es útil. Y, oye, pues a lo mejor pues durante 5 años me sirve. Y en 5 años, pues cuando ya haya hecho un poco de caja, lo cambio. Pero otra cosa que yo recomiendo mucho es ir a ver a nuestra competencia. ¿Cuál es nuestra competencia? Pisos de alquiler en el mercado. Para ver, ostras, ¿cómo están el resto de pisos de alquiler? ¿Qué me piden? Ostras, ¿cómo de rápido se alquilan? Que a lo mejor decimos, ostras, ese piso, pero ¿cómo se va a alquilar a este precio? ¿Quién lo va a querer? Y a lo mejor vas y es que te lo han quitado. Y dices, ostras, pues vale. Entonces este otro piso que yo estoy valorando comprar no está tan mal. Eso también da mucha seguridad. ¿Cómo ves el invertir en pueblos de alrededor de estas ciudades? Porque al final estamos hablando de la ciudad y hay pueblos, ciudades como Valencia o ciudades como Zaragoza o como así ciudades medias o Sevilla, tienen pueblos alrededor que son bastante potentes. ¿Cómo ves esa parte? Bien, o sea, yo creo que has dado bastante con la clave, que es si están cerca y están, pues eso es área metropolitana, yo lo veo bien. A mí en general no me gusta invertir en poblaciones de menos de 50.000 habitantes, pero un poco por cómo es Aragón, que en Aragón casi no hay área metropolitana. Entonces, un pueblo de 10.000 habitantes en Aragón es para empezar, no hay muchos. No, se podían decir rápido. Y luego que no están cerca de una ciudad. Entonces, a mí invertir en un pueblo perdido en medio de la nada de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes, no me gusta mucho. Si esa área metropolitana es diferente, lo que dices. Pues alrededores de Madrid, de Bilbao, de Valencia, de Sevilla, en ciudades de España donde hay área metropolitana, para mí eso casi es dentro de la ciudad. O sea, un pueblo de 10.000 habitantes al lado de Sevilla, para mí eso es Sevilla. Entonces eso lo veo bien. Venga, vamos al banco. Tenemos el dinerete, tenemos un piso. Hemos encontrado un piso que nos gusta, que cumple más o menos las condiciones que has dicho, que son muy importantes. El tercero, sin ascensor, con 3 habitaciones, estar viendo con agentes inmobiliarios para comprar, pero también para alquilar, para saber quién es tu competencia. Y vas y te enamoras con tu Excel de uno. ¿Cómo se negocia con un banco? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hay que tener varios? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu táctica? ¿Cuál es tu estrategia? Creo que lo primero es ver al banco como un amigo. Mucha gente... Hay que hacer un ejercicio, va. Sí. No, mucha gente es como, ostras, el banco, me la van a intentar colar, y ya vas un poco con miedo y como a la defensiva ya casi, y yo creo que hay que cambiar el chip. O sea, otra cosa es que alguien vaya a financiar su vivienda, que es una inversión enorme y que va a ser la única hipoteca que va a hacer en su vida. Entonces no. Entonces intenta sacar todo. Pero yo veo al banco más como un amigo, como un socio, como un aliado, con el que idealmente no voy a hacer una sola hipoteca, sino varias. Incluso le voy a recomendar a otros inversores, le voy a recomendar a amigos. Entonces trato de verlo como ese aliado y como un win-win. De, oye, yo te quiero hacer ganar a ti dinero porque me vas a ayudar a ganar dinero, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego, también me parece importante entender que tanto el mercado inmobiliario, el negocio inmobiliario, como el de los bancos, es un negocio de personas. O sea, lo mismo. Pensamos muchas veces en el banco como un ente, y el banco no deja de ser una persona que te atiende y unas personas que luego están analizando la operación, pero son personas. Sí, cada vez más informatizado, cada vez con más algoritmos, pero al final hay una persona delante. Entonces, vamos a jugar esto a nuestro favor, que es realmente lo único que podemos jugar a nuestro favor. O sea, vamos a ver cómo primero conectamos con esa persona y vemos también cómo le podemos ayudar. O sea, mi conversación normalmente con el banquero, me gusta hablar de banqueros y no de bancos, porque, en fin, el banco X
tiene miles de sucursales con miles de personas y a que no te van a atender igual en un sitio que en otro. Pues realmente, según tú plantees las cosas a una persona, el resultado puede variar mucho, ¿vale? Entonces, entender eso y decir, ostras, esta persona pues tiene su jefe, tiene sus objetivos, tiene sus miedos, tiene sus ambiciones, entonces voy a ver cómo lo entiendo para que me ayude a mí también y decir, oye, ¿cómo me puedes, o sea, cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te piden? Los banqueros ahora, a día de hoy, son comerciales y desde su departamento de arriba les piden, oye, pues este mes tienes que vender tantos seguros, tantas tarjetas, tiene unos objetivos. Entonces, oye, ¿qué necesitas tú? Yo necesito que me des una hipoteca, esto es lo que quiero hacer, este piso lo voy a alquilar, en fin, lo que sea. Yo necesito esto. ¿Qué necesitas tú? Porque muchas veces vamos al banco de no, yo no quiero contratarte nada, quiero el mínimo tipo de interés, quiero que me des el máximo porcentaje, como que solo buscamos lo que podemos ganar nosotros. Y a veces hay que ceder y hay que ser inteligente. También otro punto es no querer todo. O sea, insisto, si lo que buscamos es que nos financien el 100%, que nos lo financien a 40 años, con el mínimo tipo de interés y que el banco no gane nada, eso no existe. O sea, hay que ver qué priorizamos. En mi caso, ¿qué es lo que priorizo? Que me den el máximo porcentaje de financiación al máximo número de años. No me importa tanto el coste, porque cuando lo metes en la calculadora es que no es irrelevante, pero es más importante que me den más financiación a más largo plazo que me den medio punto más barato. Claro. Y tener que contratarle al banquero un seguro, que le tenga que poner 1.000 euros en un fondo de inversión porque es lo que necesita, y que le tenga que contratar no sé qué otra cosa durante un año y luego lo puedo cancelar, me sale a cuenta, ¿vale? O sea, tú lo metes en la calculadora, le ayudas, él dice, hostia, ¿cuánta gente... Sí, tengo un partner, de aquí tengo un partner. Claro, ¿cuánta gente va al banco y le dice, oye, ¿qué necesitas? Nadie. Entonces, claro, esa es la forma también de conectar. Pero bueno, esto tiene también bastante de arte. Hay una parte de ciencia. También no hacerle perder el tiempo al banquero. Por eso creo que es muy importante empatizar y ponerte en la piel de quien está al otro lado. ¿Cuál es su trabajo? Pues recibe un montón de gente que va a pedir hipotecas y que al final ves que le va a hacer perder un montón de tiempo y que al final lo más probable es que se vaya con otro banco. Entonces, ir de cara y decirle, oye, yo necesito esto, si me lo das, voy a ir contigo. O sea, tú eres mi primera opción. Y que sea verdad. O sea, yo necesito esto, si me lo das, voy a ir contigo. No te voy a hacer perder el tiempo. Te voy a traer la información súper ordenada. Porque muchas veces los banqueros, la gente no sabe dónde tiene las cosas. No, mira, aquí está esto. Esta es mi situación, esto gano, estas cuotas tengo, tal. Todo súper bien ordenado. Toma, aquí lo tienes. Eso ya da una imagen al banquero que dice, hostia, no le he tenido que pedir nada, me lo ha traído. Joder, no me hace perder el tiempo, me lo explica todo. Qué bien. Y luego, para mí también es muy importante el dedicar tiempo a esto. O sea, hay gente que pierde mucho tiempo, dedica mucho tiempo a buscar el piso. O sea, la mayoría de gente pasa mucho tiempo viendo anuncios, pero no va a visitar ninguno. Entonces, ese primer problema. Pero bueno, aun el que ve muchos pisos y dedica mucho tiempo a la búsqueda del piso y luego ya lo tengo, voy a mi banco de toda la vida, no me da buenas condiciones. Es que los bancos están muy difíciles. Ostras, has visto 20 pisos y un banco. Eso no tiene sentido. O sea, habría que ver tantos bancos, tantos banqueros como inmuebles, porque es igual de importante. O sea, igual de importante es conseguir un buen piso como una buena financiación. Y creo que a la gente le da más pereza esta segunda parte, pero es igual de importante. Y luego también tener en la cabeza que solo necesitas un sí. O sea, no necesitas 20 banqueros, necesitas uno que te dé unas buenas condiciones. No es tan difícil. Requiere tiempo, ¿eh? O sea, esto requiere un esfuerzo importante y bueno, pero yo muchas veces lo veo como, o sea,
si haces una buena búsqueda y te esfuerzas, no sé, ponle que le dedicas 50 horas, pero si te vas a ahorrar 10.000 euros, o sea, ¿tú sabes la de horas que tú tienes que dedicar en tu trabajo para ganar 10.000 euros? Y no estás dispuesto a dedicar 50 horas, yo creo que es demasiado. Y no estás dispuesto a dedicar... No, jolín, claro, es que los bancos están cerrados cuando yo salgo de trabajar. Oye, pues pídete el día de vacaciones, ¿qué quieres que te diga? Muchas veces no tenemos esto en cuenta. De que realmente es un tiempo que es el tiempo que mejor vas a monetizar en tu vida. Vas a ganar 500 euros la hora. No somos conscientes de eso, del propósito y de cómo tenemos que focalizar las cosas para entender qué es lo que queremos hacer. Tenemos un piso, tenemos un sí de un banquero. Necesitamos una tercera pata, que es un inquilino. ¿Cómo se elige el inquilino? ¿Cómo nos da garantías y seguridad? Ahora pasa lo que pasa. Hablaremos de ocupas, hablaremos de... ¿Tú cómo ves estas cosas? ¿Cómo se elige un buen inquilino? La buena noticia es que el piso lo vamos a tener alquilado prácticamente desde el primer día porque hay una demanda muchísimo mayor a la oferta. Entonces el piso lo vamos a alquilar. O sea, uno de los miedos de, ostras, y si no se alquila, ese miedo que se lo quite todo el mundo si lo alquila al precio correcto. Sí. Que el precio de mercado sea 700, tú digas, no, que este piso es fantástico y se va a alquilar por 1.000. No. Lo vas a tener ahí 3 años. Pero bueno, si lo alquilas al precio correcto, se va a alquilar, o sea, se va a firmar el contrato en nada. ¿Cómo elegir un buen inquilino? Bueno, muy buena pregunta. Yo te diría que hay una parte cuantitativa, que no engaña, son números, y hay otra parte un poquito más de feeling. Entonces, en cuanto a la parte de números, pues evidentemente que tenga ingresos suficientes. Yo lo que suelo pedir es el contrato de trabajo, las 3 últimas nóminas y la vida laboral. Y esto además lo pido porque yo hago siempre seguro de impago, entonces es lo que pide el seguro de impago. Eso ya te sirve para ver, oye, cuánto va a dedicar al alquiler respecto a sus ingresos. O sea, ahí lo ideal es que no sea más de un 35-40%. ¿Vale? Imagínate que te va a alquilar pues una pareja y cada uno gana pues 1.300, por ejemplo. O sea, tienen 2.600 de ingresos netos, ¿vale? Pues eso, lo ideal es que el alquiler no sea más de ese 35-40% de esos 2.600. Quedaría para un alquiler, pues sí, de unos 700, una cosa así, estaría bien. Más de eso, pues ya empieza a ser difícil que lo puedan aguantar fácilmente y el seguro casi seguro que lo va a revisar. Y luego a mí me gusta también la vida laboral para ver, oye, esta persona pues cambia mucho de trabajo, no, ha tenido periodos que no ha estado trabajando. Bueno, eso te da información de cómo es la persona, de eso. A mí me gusta también preguntar por qué se va o sea, en algún sitio está viviendo, por qué se cambia, ¿no? Para decir, ostras, es porque te quieres cambiar de zona, es porque no estabas a gusto, es porque veo que tenías problemas con tu casero y de hecho, si detecto en esa conversación que oye, algo raro, pues también le digo, oye, ¿te importaría darme el teléfono de tu actual arrendador, de tu actual casero? Eso es algo que en Estados Unidos se hace mucho, el pedir referencias. Y ya no he necesitado ni siquiera llamar nunca al casero, pero simplemente ver la cara, ver la cara, ver si te da el teléfono o no, porque si tú no tienes nada que esconder, dices, oye, sí, yo he tenido una relación fantástica con mi casero, toma el teléfono, llámalo. Entonces con eso ya también tienes mucha información. Y luego, pues eso, al final vas a ver un feeling. Y como no vas a tener una opción, sino que vas a tener muchas, pues al final solo necesitas uno. Entonces te vas a quedar con el que cuantitativamente y cualitativamente te dé mejor feeling. Y luego yo recomiendo siempre, por lo menos, pasar la documentación a la aseguradora, porque eso no te compromete a nada y la aseguradora tiene mucha más información que tú. Ellos consultan en los ficheros de morosos, que tú también podrías hacerlo, pero a ti te cuesta dinero el consultar en el ASNEF, en ficheros de morosos.
tienen más información que nosotros y al final la aseguradora en 24 horas te contesta, te dice, ¿este perfil es válido o no es válido? ¿Vale? Entonces, incluso alguien que diga, yo no quiero seguro de impago, vale, pero se lo puedes pasar, que es gratis, y ellos te validan ese inquilino. Yo creo que con eso filtras bastante bien. Y luego, oye, pues seguro de impago. Yo he tenido algún problema y, oye, como tenía seguro de impago, pues no ha habido problema. Que tenemos el primer piso. El pasar al segundo, tercer, cuarto piso es más sencillo, aparte de porque aprendes más. ¿La ERCE sale mejor porque tienes un piso ya en propiedad? ¿Puedes avalar uno? Pues necesitas menos entrada. ¿Cuáles son los beneficios de tener un primer piso e invertir en el segundo? Vale. Bueno, evidentemente ese primer piso lo que te ha dado es experiencia. Lo que te ha permitido romper el hielo, abrir la lata y te has quitado muchos de esos miedos que tenías, te los has quitado. Y ya ves que funciona, empiezas a estar ya más metido en ese mundo de inversores, te sientes inversor y dices, ostras, que esto es real, que cada mes me entran 700 euros en la cuenta y que esto no es para tanto, que esto no me quita mucho tiempo y, oye, veo un camino. Eso para mí es lo más importante, el desbloquear que se puede hacer. A partir de ahí, si te ayuda o no, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque por un lado, si lo has hecho bien, ya después de pagar la cuota de hipoteca, después de pagar los gastos, ese piso ya te va dando un dinero, dependiendo, pero a lo mejor te da 250, 300 euros si es en tradicional. Si lo alquilas por habitaciones, que no hemos hablado, pero eso es más rentable, te podría dar más, 600, 700 euros de beneficio. Por lo tanto, eso ya te ayuda. O sea, te está ayudando que al cabo de un año, pues oye, evidentemente no te da el dinero para otra entrada, pero bueno, ya te ayuda. Ya no cuentas solo con tu nómina o con tu actividad. Entonces, pues ahí vas haciendo un saco. Y luego, de cara al banco, por un lado te ayuda, por otro lado te perjudica, ¿no? Pero si lo has hecho bien, si has conseguido financiar bien, no te perjudica mucho. ¿Por qué? Porque los bancos lo que miran es la tasa de esfuerzo. La tasa de esfuerzo es cuánto pagas tú de cuotas al mes respecto a cuántos ingresos netos tienes. O sea, si alguien empieza y tiene un sueldo, por decir algo, de 2.000 euros netos, el banco le va a dar hipotecas o le va a dar préstamos en general hasta que sus cuotas sean de unos 700 euros al mes, ¿vale? El 35% de sus ingresos netos, 700, ¿vale? Compra su primer piso y a lo mejor tiene una cuota de 300, ¿vale? Está por debajo. Claro, ¿qué pasa? Cuando tienes ese piso alquilado, sí, tienes ya una cuota, pero también tienes más ingresos. Por lo tanto, tu tasa de esfuerzo, si lo haces bien, debería quedarse más o menos igual. Eso es lo que permite que una persona pueda tener bastantes hipotecas. Yo, la persona que más hipotecas ha llegado a tener 40 hipotecas. Ostras. Eso, pues sí, tiene un buen sueldo, pero ni de coña le hubieran dado 40 hipotecas. Eso, ¿por qué? Porque tenía 40 alquileres y porque tenía, pues sí, 20 y pico mil euros de ingresos todos los meses de alquileres. No me digas quién es, pero partía de una base muy sólida económico-financiera porque era un tipo con dinero y de familia bien. No, de hecho empezó con 10.000 euros. Empezó de esa manera, pero poco a poco fue sumando pisos. Tampoco fue algo lineal, fue algo pues que fue haciendo poquito a poco. A lo mejor el primer año compró ese piso y a los 2 años compró el siguiente y luego pues poco a poco se fue acelerando. Pero sí, o sea, de esa manera yo creo que el segundo piso es más sencillo por la parte de conocimientos. Ahí pues tienes otros retos de ir convenciendo al banco, de hacerle ver, oye, que tú tienes ahí un pequeño negocio con los alquileres, etcétera, etcétera. Pero bueno, para mí, dependiendo del punto en el que parta cada uno, no debería ser un problema el tema de la financiación en un segundo piso. Salvo que alguien empiece con un salario muy, muy bajo. Pero alguien que tenga, pues eso, un salario, por ejemplo, de 2.000 euros, No debería debería poder.
¿Qué casos de alumnos que hayas flipado de decir, joder, qué tío, qué bien lo ha hecho, qué tía, qué bien lo ha hecho? Casos que, igual que este tipo de 40 hipotecas. Pues muchísimos. Yo a veces, o sea, veo alumnos que me han superado, pero vamos, por goleada. Que eso tiene que dar un gustazo tremendo. Decir, Sí, hostia, sí, hay sí. gente que lo ha hecho mejor. Pues me viene a la cabeza Marc, que pues, él ha comprado 15 pisos en 3 años. La madre que parió a Paquete. Pero y a mí no me gusta mucho quedarme con esos grandes casos. O sea, creo que alguien que ha comprado un piso, que ha comprado 2 pisos... Sí. O sea, muchas veces nos quedamos con, oye, que es todo o nada. O consigo con esto petarlo y ser libre, o no merece la pena, lo que hablábamos antes. No, tío. O sea, yo una persona que ha comprado un piso, que era una administrativa, que tenía 50 años, que pensaba que su vida ya no iba a hacer nada nuevo. Y el decir, ostras, que está ilusionada porque ha comprado un piso, se siente capaz de generar su propio dinero. Esto no deja de ser un pequeño emprendimiento. Y me encuentro mucha gente que dice, ostras, siempre se me quedó la espina de hacer algo por mi cuenta, pero bueno, claro, ya luego la vida me fue llevando y ahora ya no lo veo, ya con mi edad y los ves que gracias a esto pues tienen como una nueva ilusión. Dicen, ostras, es que me veo capaz de generar mi propio dinero. Y ya me veo que, oye, a lo mejor tengo 2 o 3 pisos, no me puedo jubilar, no puedo dejar mi trabajo, pero ya, oye, el 50% de mis gastos los cubren mis pisos. O sea, ¿tú sabes lo que me ha cambiado a mí la vida de que yo voy ahora a mi trabajo y ya no me da miedo mi jefe, no me da miedo decir lo que pienso, porque sí, ostras, no puedo vivir de mis pisos, pero ya no dependo solo de mi nómina. Eso para mí es más importante que el que ha comprado, sí, o sea, tengo casos de gente que ha comprado 20 pisos, gente que ha comprado 8 pisos en un año y 8 pisos realmente en 5 meses, porque ha juntado todas las operaciones y ha ido directamente a varios bancos y las ha financiado. Que ojo, que está muy bien, pero para mí es más importante lo otro. Un montón de gente que ha cambiado de chip, que ha cambiado de mentalidad y dice, oye, hay vida más allá de cambiar mi tiempo por dinero. Hay vida más allá de una nómina. Eso para mí es más importante. Yo, como autónomo, siempre lo pienso y a mis amigos les tengo fritos. Es decir, tienes un trabajo, tienes un cliente. Es decir, si tú tienes un trabajo y además tienes pisos en inversión, tienes 2 clientes. Si además tienes unos fondos indexados, tienes 3 clientes. ¿Cómo se vive más tranquilo? ¿Cómo tomas más decisiones? ¿Pudiendo mandar a tomar por el saco un cliente y teniendo 2? ¿O teniendo solo uno? Hay que tener varios clientes en esta vida en general, o sea, como proyecto vital. Yo creo que es importante. En cuanto a educación, que estamos hablando un poco, ¿qué deberían enseñarle los padres a los niños con respecto a la educación financiera? ¿Cuáles son las cosas que nos estamos perdiendo ahora en este país de no aplicar conocimientos de inversión financiera? Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. A ver, yo creo que en casa lo que se aprenden son valores y claro, para que el padre lo transmita, primero tiene que tenerlo, ¿no? Súper importante. Entonces, sí, yo a veces cuando se dice, no, es que los gobiernos que no quieren que seamos, que sepamos de dinero y tal, yo no compro esa idea. O sea, está disponible para todo el mundo, ¿no? Exacto. O sea, creo que cada uno tiene que ser... O sea, parece que el gobierno nos tiene que dar todo. O sea, cada uno tiene que ser responsable, igual que... Y es que el colegio, pues sí, tiene una parte de responsabilidad, pero que o sea, por un lado, cada familia y luego cada persona. O sea, no voy a decir que un niño sea responsable de su educación, pero que ese niño se convertirá también en un adulto y, oye, que también puede aprender por su cuenta, ¿no? Pero bueno, ¿qué debería transmitir un padre a sus hijos? Para mí es que cosas básicas. O sea, todo esto que estamos hablando hoy, el hecho de que no puedes depender de otros, o por lo menos no del todo. El hecho de que no debes endeudarte para financiar gastos y para impresionar a otros. La importancia de empezar a ahorrar y de invertir cuanto antes por el tema del interés compuesto. Una de las mejores cosas que puede hacer un padre, yo ahora que tengo muchos amigos que están
teniendo hijos y todos pues les regalan que pues lo típico, ropa, chupetes, tontadicas. Y yo a todos les regalo una cuenta de fondos indexados. O sea, a los padres les digo, toma, aquí está este dinero, te ayudo a abrir la cuenta de fondos indexados y empieza a invertir lo que quieras. Pero empieza a invertir a nombre de tu hijo que tiene ahora meses, todos los meses. Y si tú inviertes 100 euros o 50 euros o lo que sea a nombre de tu hijo, cuando tenga 18 años, va a tener ahí miles, decenas de miles de euros. Entonces ese es el regalo que yo les hago. Pues que los padres empiecen a tener esta visión. Pero como te digo, lo tienen que tener los padres para transmitírselo a sus hijos. Entonces, bueno, pues todo esto que estamos hablando hoy. Mira, siempre hacemos a todos los invitados una pequeña cuestión, que es muy sencilla. Esto es la línea de tu vida, ¿vale? Vale. Y hay 2 puntitos, 2 smiles, que son 2 momentazos buenos, y 2 puntos jodidos. Por conocer un poco más a Carlos Galán. Qué bueno. Coméntame un poco puntos de smile y puntos más jodidos. Y voy a empezar por los puntos... ¿cómo los has llamado? los puntos más jodidos, los puntos bajos. Vale. El primero, sin duda, es cuando yo tenía 12 años, porque ahí falleció mi padre. Y bueno, de hecho, pues ese fue luego el inicio de todo el tema inmobiliario, ¿no? Porque él nos dejó en herencia un par de pisos y algunas plazas de garaje. Y yo, pues poco a poco, empecé a ayudar a mi madre con la gestión de esos pisos, que al principio lo veía como una condena y como decir, ostras, a mí desde pequeño es verdad que me gustaba todo el tema del dinero, de las inversiones, de los negocios, pero más la parte de la bolsa, que para mí era un tema como mucho más atractivo para un chaval. Sí. Los inmuebles los veía como el más rancio, ¿no? Sí, el negocio de los tontos, además. Pues sí, tonto. Sí. Pero bueno, también es normal porque esos pisos, pues eran pisos buenos, eran pisos poco rentables. Yo decía, pues si este piso del 3%, esto lo tendríamos que vender, ¿no? Y luego ya vi que, ostras, que haciendo las cosas de otra forma, no era el problema o sea, el problema no era que fueran pisos, sino que eran esos pisos. Que otros pisos más rentables podían tener sentido. ¿Que se puede decir hasta dónde has llegado en inversión? Es decir, ¿a cuántos pisos has llegado? Sí, ahora unos 20 inmuebles alquilados al cabo de estos años. Ole. Sí. Entonces este sería el primer punto así como más crítico. Y el siguiente... vale, lo voy a poner más o menos, sí, a los 18 años, porque yo empecé a estudiar una carrera en Madrid, que era la doble, Derecho y ADE, y me fui a las 3 semanas. A las ¡Ostras! 3 semanas de empezar me fui, lo que fue pues una decepción para mucha gente de mi entorno, porque fue como, ostras, era una universidad muy buena y como una carrera prometedora y todo. Y bueno, en ese momento, pues fue un poco una decepción para la gente de mi entorno, ¿no? Sin embargo, de hecho, lo voy a poner como bueno y como malo, porque para mí, yo también lo vi como... O sea, viéndolo en perspectiva, creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque, bueno, creo que no todos los sacrificios en la vida merecen la pena, y eso, pues... no sé, me permitió el decir, ostras, que no voy a pasar por cualquier cosa y que, oye, que sí, que esto está muy bien, la universidad es muy buena y todo, pero yo no estoy a gusto aquí. A mí no me gusta esto que estoy estudiando, no me gustan mis compañeros, no me gusta esta universidad, entonces no voy a estar aquí 5 años más simplemente porque es lo que se espera de mí. Entonces lo pongo como ahí esa dualidad, bueno y malo al mismo tiempo. Que siempre nos encontramos como puntos de inflexión cuando hacemos esto, es un poco la línea de la vida, y son como puntos de inflexión que son muy chulos, porque siempre que lo están pasando, los invitados lo pasáis y nos pasa, lo ves como un momento de sufrimiento, pero cuando lo ves con perspectiva dices, qué bueno fue aquello. Y claro, la frase esta que has dicho, no todos los sacrificios valen la pena, me parece valiosísima. Es decir, ¿dónde está tu frontera de merecer la pena en un sacrificio? Para ti, ¿cuál es lo innegociable? No lo sé, no te sabría decir. Yo creo que hay una parte así de intuición, porque claro, hay momentos malos, pero es que hay que seguir apretando, porque yo creo que es un poco lo que hablábamos antes de ¿para qué lo estás haciendo? O sea, si ese por qué merece la pena, pues oye, genial. Pero en ese momento yo decía, ostras, ¿para qué voy a seguir aquí si
lo que estoy estudiando, la gente que tengo alrededor, es que yo no me gustaría vivir esta vida el resto de mi vida. Entonces, no. O sea, que sería una vida muy buena a ojos del resto, con mucho dinero y con un trabajo, pues, súper bien visto y súper bien, pero que esto no me merece la pena. Sí, que no vibro con ello. Eso vale. es. ¿Y nuestro segundo Smile? Y el segundo Smile yo te diría que fue, bueno, yo luego empecé a trabajar en bolsa, nada más, yo estudié la carrera de economía, muy buen estudiante y todo, y al acabar empecé a trabajar en bolsa, que era mi sueño, y pues ahí con 22, 23 años. Estuve ahí un año. Y a pesar de que era un trabajo que era muy chulo, que me gustaba, no podía decir que me había quemado del trabajo, porque por un lado llevaba solo un año y por otro lado, pues eso, que me gustaba. Pero realmente, parecido a esto que te contaba, yo veía cómo era la vida de mis jefes con 40 años y decía, pues a ver, está bien, ¿eh? Pero yo sentía que me estaba perdiendo algo. Entonces decidí dejar ese trabajo en un momento además de muchísima crisis en España, de 2013, 2014, que era como, wow, ¿cómo vas a dejar un trabajo? Que si el desempleo de los jóvenes está en el 50% y estás loco. Pero yo lo veo y decidí dejarlo para tomarme un año que yo llamo sabático activo, que me fui a hacer el Camino de Santiago, a hacer un retiro de meditación, a viajar como mochilero por Asia, por Latinoamérica durante meses, y a mí ese viaje me cambió la vida. O sea, ese año que estuve haciendo cosas diferentes, pues realmente me cambió la vida. En medio de esos viajes escribí lo que luego se convertiría en Independencia de Papá-Estado, en mi primer libro. Luego me quedé a trabajar allí en Chile y en México durante 2 años, y diría que ese año cambió mi vida. Voy a poner un vídeo de un tío así reputado que se llama Warren Buffett. Muy bien. Que habla sobre invertir o no en Bitcoin, ¿vale? Now, if you told me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25, I wouldn't take it because what would I do with it? Es la ley al principio que dice todo Bitcoin por $25. The same people, but it isn't going to do anything. The apartments are going to produce rental and the farms are going to produce food. If I've got it all, he could create a mystery about it. But everybody knows what I'm like. I mean, más o menos el sentido. Conozco un poco la visión de Warren Buffett sobre el Bitcoin y totalmente de acuerdo. Yo tengo la misma. Por eso nunca he invertido en oro o en relojes o en arte. O sea, yo aquí distingo 2 tipos de activos, o sea, como un cuadrante de activos, ¿no? Están los activos que no son productivos y se deprecian, como puede ser un coche. O sea, un coche ni te da ingresos y además cada vez vale menos. Sí, el peor que hay. Fuera. Luego están los activos que sí que son productivos pero que se deprecian, como por ejemplo este micrófono. Este micrófono pues te permite hacer un podcast y generar pues ingresos o generar algo que es útil, ¿no? Pero este micrófono pues cada vez vale menos. Por lo tanto, tampoco nos vale para invertir. Y luego están los activos como el Bitcoin, como el oro, como los relojes, que no son productivos, no generan ingresos, no generan rendimientos, no generan alquileres, no generan intereses, pero históricamente se han apreciado. El problema que tienen es ese, que es ¿por qué un Bitcoin vale 100.000 y no $1? O sea, yo entiendo el concepto, de hecho puedo estar hasta de acuerdo con el Bitcoin, con esa filosofía de, oye, no queremos que nuestro dinero esté controlado por los bancos centrales, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, no soy capaz de valorar si es caro o barato a $100.000. Igual que el oro. El oro, ¿por qué vale dinero? Porque nos hemos puesto de acuerdo. O sea, nos hemos puesto de acuerdo en que brilla mucho, en que es escaso. Y, oye, pues la sociedad lo ha adoptado como un refugio. Genial. Pero ¿por qué vale $2.000 la onza y no 5 o 50 millones? Pues yo te puedo decir, ostras, esta casa comprada por 90.000, o sea, podemos discutir si vale 100.000, 80.000, pero sé que no vale 1.000.000 y sé que no vale €1, ¿vale? Entonces, claro, yo o sea, coincido plenamente con lo que dice Warren Buffett. Mira, ya tenemos algo en común con Warren Buffett, que me quedo más tranquilo. O sea,
por eso para mí yo solo invierto en dos cosas, principalmente, que son fondos indexados, que no dejan de ser acciones que generan dividendos o que generan beneficios, o bonos que generan intereses, y en pisos para alquilar, que generan alquileres, y por tanto entiendo por qué vale dinero. Soy capaz más o menos de saber si estoy comprando caro o barato y entiendo por qué tienen valor. Entonces, totalmente de acuerdo con el tema del Bitcoin. Con el oráculo de Omaha, ¿no? Este es el... Eso es. Un test rápido. Te voy a hacer un test rápido que tienes que contestar rápido. Habrá preguntas que a lo mejor no suenan ya porque ya hemos visto por dónde va la teoría de Carlos, pero hay algunas que a lo mejor no. ¿Fondos indexados o inmobiliaria? Los hay que dos. elegir. Inmuebles. Vale. ¿Invertir en Apple o en el mundo entero vía un índice global? En el mundo entero. Vale. ¿Tener 1 millón a los 65 o medio a los 45? Medio a los 45. Vamos. ¿Invertir sin saber nada o no invertir nunca? Invertir sin saber nada. ¿Emprender con riesgo o funcionario de por vida con nómina segura? Invertir con riesgo. Hemos conocido a Carlos un Muy poquito bien, más. muy bien. Que aquí damos un consejo siempre al siguiente entrevistado, que te lo da la anterior entrevistada, que fue Arantxa Coca, que es una psicóloga de pareja, que estuvo en la Isla de las Tentaciones echando una mano con Montoya y haciendo sus movidas. Y te da un consejo que otra vez es clarividente, macho. Siempre lo hablamos con Andrés, que no se conoce de nada al que le van a dar, pero te dice, Arantxa, suelta. La vida se lleva mejor con un equipaje ligero. Las cosas se acaban. Hay que soltar casas, trabajos, personas. Vale. ¿Qué opinas de este consejo? Bien, o sea, me parece interesante. O sea, me parece interesante que parece que nos vamos poniendo ahí muchas mochilas. Y de hecho hay un concepto de Nassim Taleb, no sé si sabes quién es, el de antifrágil, que es el de vía negativa. Normalmente estamos pensando que para crecer hay que sumar cosas, ¿no? Que, yo qué sé, si quieres hacer un plan nutricional, estás pensando a ver qué comes, a ver qué tienes que añadir, que si esto, que si lo otro. Y muchas veces lo más útil es, que a lo mejor lo que estás haciendo, te quitas el azúcar, te quitas esto, te quitas lo otro y ya está. Que no tienes que comer más verdura. Que simplemente te quitas 2 o 3 cosas y ya has conseguido tu objetivo. Entonces, súper interesante el pensar muchas veces en quitar antes que en poner. ¿Qué consejo le darías al siguiente entrevistado o entrevistada que no conocer de nada? Pues mi consejo, casi para todo en la vida, es mejor hecho que perfecto. Que es se convirtió ya hace muchos años en mi lema. Porque yo antes era súper perfeccionista. ¿Sí? Pero sí, pues lo sigo siendo en muchas cosas, pero me di cuenta de que eso pues me frenaba a la hora de todo. De hacer cosas, de lanzar cosas, de crecer como persona y que necesariamente tenía que cambiar eso. Porque al querer ser tan perfeccionista, al final no hacía las cosas y me frustraba. Y eso, paradójicamente, te aleja de esa supuesta perfección, ¿no? Cuanto antes empieces a hacer, aunque sea de manera imperfecta, antes aprendes y antes te acercas a esa perfección que realmente es un mito, no existe. Pero si te quieres acercar, pues empieza a hacer cosas que olvídate de esa parálisis por análisis, de esa procrastinación y empieza a hacer y ahí, conforme empieces a dar pasos, se te abrirá el camino. Hostia, yo en esto soy bastante pesado. A mí me pasa mucho en las empresas de, venga, vamos a hacer la estrategia, tenemos que hacerlo niquelado, tal. Digo, hostia, pues tiene que ser a la vez. La estrategia y la acción tiene que ser a la vez. Porque siempre hay un punto que cuando empiezas a aplicar la acción, ves que hay un desfase, hay un gap entre lo que habías pensado y lo que te encuentras de realidad. Cuanto antes te encuentres con esa frustración y más acostumbrado estés a manejarla, hostia, vas a ir mucho más rápido. Y yo soy muy de acción, de hacer cosas. Y me parece que vas más deprisa. Bueno. Me encanta. Sí. Que has traído un objeto a la entrevista. Te doy un objeto. Explícanos qué es. Pues mira, cuando me dijisteis, Andrés y tú, que trajera un objeto, se me ocurrió traer Alexa, ¿vale? Porque, bueno, yo antes era un poco escéptico de todas estas cosas, pero desde hace 4 o 5 años que me lo regalaron unos amigos y se ha convertido en parte pues imprescindible de mi vida. O sea, tengo uno en cada estancia de mi casa, uno en la cocina, uno en el baño, en la habitación, en el salón y en el despacho. Y es que es mi mejor amiga. O sea, lo uso para todo y de hecho se ha extendido realmente a toda la casa. Luego pues tengo también domotizada la entrada para poder entrar ni siquiera con el móvil, con una huella que tengo fuera de casa y me da mucha libertad. A mí la tecnología y todo lo que sea automatizar cosas me encanta. O sea, no me importa para nada todo eso que dice la gente de que te escucha y tal.
Yo, cuanto más me conozca mejor, que más me ayudará. Y no sé, me gusta mucho esto. De hecho, pues así, para la gente que llevamos muchas cosas en la cabeza, de hecho me ayuda. O sea, a veces pensamos que la tecnología como que te pone más ruido, ¿no? Y fíjate, a mí, gracias a Alexa, cuando se me ocurre una idea, que los sitios donde más cosas se te ocurren suelen ser o haciendo deporte, o en la ducha, o cuando estás en la cama. Entonces, cuando hago deporte, pues no tengo Alexa, pero cuando estoy en la cama, típico que te viene una idea. Y lo normal, a mí me fastidia mucho cuando se me olvidan las ideas. Pues ahora se la digo a Alexa, le digo, ponlo en mi lista de tareas. Y ya se queda ahí, y al día siguiente recupero esa idea. O lo mismo, estoy en la ducha, se te ocurre una idea, se lo digo a Alexa y me lo guarda. Así que me ayuda un montón. Bueno, a mí me pasa con Siri, que le digo, Siri, en recordatorios, dime tal, acuérdate tal, porque no hay cosa que peor me sepa que decir, he tenido la mejor idea de la última semana, buenísima, y no me acuerdo, macho. Total. Digo, qué mierda de idea debería ser. No, pero o sea, es que no me acuerdo. ¿Lo utilizas para algo más? ¿Utilizas la IA? La IA, poco a poco estoy utilizándola. Es verdad que también era un poco escéptico, pero ya me estoy dando cuenta de que me está ayudando. Hay que abrazar. Que me está ayudando un montón. Sobre todo no tanto para que me resuelva todo, sino para evitar lo que mi amigo Alberto, MacroWizard, que de hecho ya os lo recomiendo para que venga aquí. Perfecto. Él tiene la frase de el síndrome de la página en blanco. O sea, me ayuda ChatGPT, la IA, a solucionar eso. O sea, no a darme la solución correcta, pero sí yo qué sé, tengo que enviar un email. Pues, oye, se lo planteo a ChatGPT y ya empiezo de una base. Luego lo cambio mucho, pero ya me da una idea y en base a eso lo mejoro. O el otro día que un amigo lo había dejado con la mujer y yo es que no sabía ni cómo empezar la conversación. Pues con ChatGPT me dio una idea que, o sea, me ayuda a empezar. Me ayuda a no procrastinar. A decir, oye, tengo que hacer esto, dame una versión por defecto y yo ya la mejoro. Pero así lo hago. Porque si no, era como, hostia, a ver cómo empiezo esto, a ver cómo empiezo a escribir. El síndrome de la página en blanco me ayuda a superarlo. Qué bueno. Que esto se llama morir de éxito. ¿Qué es el éxito para Carlos Galán? Qué bueno. Pues, a ver, para mí el éxito es hacer lo que quiera, lo que quiera en cada momento, pero tampoco siempre. O sea, para mí es hacer lo que quiera con mi tiempo el 80% del tiempo. Sé que no existe esa perfección, esa vida idílica en el que siempre haces lo que quieres. O sea, soy consciente de que va a haber pues compromisos, va a haber cosas que tenga que hacer que no me apetecen, va a haber momentos malos, pero por lo menos que el 80% del tiempo esté haciendo lo que quiera, que también está muy conectado con esa libertad de poder hacer un poco lo que quieras la mayor parte del tiempo. Chulo. Aquí somos muy de la gratitud. Y nos gusta dar las gracias porque se supone, ha venido un montón de psicólogos, psiquiatras que se han puesto aquí en esta silla y nos dicen que la gratitud es uno de los mejores ejercicios para mejorar tú morfológicamente incluso el cerebro y toda la secreción de hormonas que tenemos que nos mejoran. Por lo tanto, te doy las gracias por haber venido a morir de éxito. Gracias a vosotros. Pero si tuvieras que elegir una persona a la que le debes más gratitud en tu vida, ¿cuál sería? ¡Wow! Esa no estaba prevista, ¿eh? No, esta nunca la digo. Te diría seguramente a alguien de mi familia, seguramente a mi abuelo, que falleció el año pasado con 98 años. Jolín. Y bueno, yo creo que me enseñó mucho, tanto directamente, el tiempo que pude pasar con él, como indirectamente, de ver, ostras, pues cómo vivía, cómo hablaba la gente, cómo se comportaba, cómo la gente lo quería, cómo se cuidaba, incluso pues en una generación en la que no se hablaba de cuidarse, sino que era pues sentido común, ¿no? Uh-huh. Entonces te diría que mi abuelo, sí. Qué bueno, qué buen homenaje a un abuelo. Que Carlos, esta es tu casa. Muchísimas gracias por venir a morir de éxito. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.